Arrancamos con la parte de cámara. Voy a intentar, también ayer os lo anticipé un poco, hago hincapié, he adaptado todo lo que he podido, lo que es esta parte técnica, a un nivel básico, de manera que pueda ser fácilmente entendible, sin entrar en muchas complicaciones y complejidades, como dije. Aún así, por mucho que intentemos simplificar, son una serie de procesos que entiendo que para vosotros, que no es vuestro ámbito, pues puede resultar un poco árido, ¿vale? No dudéis en... Yo he intentado, como dije, ya aterrizar todo lo más posible, que si veis que estamos por las nubes un poco y que se nos va mucho, pues pararme, vamos a cosas concretas que vosotros... dudas que tengáis o cosas que os pasen en el día a día, como pasó ayer un poco con la consulta que me hicisteis con el tema de la webcam. O sea, que yo voy a ir avanzando y eso, vosotros en cualquier momento pues, me interrumpís, preguntáis, paramos el tiempo que sea necesario con un concepto que sea un poco más complicado de explicar, de entender, ¿vale? Que estoy un poco a... vamos a vuestro ritmo. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el tema de la grabación de vídeo. Os comenté ayer que vamos a explicar una serie de parámetros técnicos que son comunes a la fotografía, aunque en vídeo tienen ciertas particularidades, pero que todos aquellos que hayáis hecho fotografía alguna vez o que tengáis alguna relación con estos ámbitos, os van a sonar seguramente. Lo primero que vamos a explicar, que comentamos ayer, era el tema de la exposición, ¿no? La exposición dijimos que es la cantidad de luz que tiene una escena, un plano. Esa luz, depende de las condiciones luminosas del ambiente en el que nos encontremos, pues tiene que ser una concreta. Si tenemos más luz de la necesaria, eso se llama sobreexposición. Si tenemos menos luz de la necesaria, eso se llama subexposición. Entonces, lo ideal es que una escena tenga la luz que necesita. Esto os comenté que, bueno, que no vivimos en un mundo ideal, entonces hay veces que para tener un elemento de la escena, por ejemplo, en el caso de que yo esté haciendo una ponencia, yo soy el elemento importante de la escena, yo soy el que tengo que estar bien iluminado. A lo mejor el fondo se queda un poco oscuro o se queda un poco sobreexpuesto, con más luz de la necesaria, pero bueno, hay que dar prioridad al elemento más importante de la escena. Os dije que la exposición influye en 3 factores. El primer factor es la ganancia, que es lo que llamábamos ISO. Los que vengáis del mundo de la foto, comentamos que antes se vendían los carretes fotográficos, tú comprabas un carrete de 200, de 400, de 800, esa es la sensibilidad de la película. Eso pasado al mundo digital, realmente tenemos todos los carretes dentro de nuestra cámara y lo que hacemos simplemente es cambiar el valor de ese ISO y poner el que consideremos oportuno. El ISO, por así decirlo, no es más que luz artificial. En una escena que nosotros, por mucho que configuremos la cámara, no tenemos más luz porque es una escena oscura, yo grabo una habitación sin luz o voy a grabar por la noche, no hay luz, entonces la cámara lo que hace es crearme luminosidad artificialmente. El problema que tiene esto es, que es lo que os dije, no es milagroso. Como es electrónica, cuando voy subiendo el valor ISO para ganar luz, va apareciendo una serie de deficiencias en la imagen, que es lo que se llama ruido. Os lo voy a poner visualmente para que lo veáis, voy a compartir pantalla, encender la cámara y os enseño cómo funciona esto del ISO. A ver, pantalla 1. Vale. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? ¿Me confirmáis que veis mi pantalla? Sí, vale, perfecto. Bueno, yo si veis, tengo aquí, que esto lo tengo en cámara, lo que estoy haciendo directamente es con un software, como remotear la cámara para que vosotros podáis ver en la imagen las operaciones, ¿vale? Esto lo tengo en un botón de la cámara, el valor ISO que puedo cambiar. Aquí tengo mi tabla de ISO, que puedo, desde el modo automático, que ya os dije que no os recomendaba utilizar ningún automatismo de la cámara, pues bueno, empezando desde 100, yo puedo configurar la ISO desde 100 hasta, en mi caso, en mi cámara, hasta 25.600, ¿vale? Bueno, esto es una barbaridad lo que estoy haciendo ahora mismo, poner 25.600. Simplemente lo pongo para que veáis un poco los efectos que crearía la imagen. No sé si ya lo estáis notando. Fijaros en el negro, la señal, el ruido que tiene la imagen, ¿vale? No sé si lo veis. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros lo del ISO no es barra libre, que si yo no tengo luz, como digo, me voy a las 3 de la mañana a grabar al bosque y subo el ISO al máximo y no pasa nada porque estoy grabando una imagen donde no hay luz y mi cámara se la está inventando.
no vale porque probablemente esta imagen no podamos utilizarla luego por la cantidad de ruido que tenga. Entonces, primero hay que conocer hasta dónde puedo llegar con el ISO de mi cámara, a partir de qué valor ya me da una imagen que es deficitaria, y por otro lado, como dije, por norma, intentar siempre trabajar con el mínimo valor posible. Si puedo trabajar en 100 de ISO, mejor que en 200, mejor que en 400, cuanto menos, mejor. Vale, vuelvo a ser visible. Bueno, esto del ISO creo que se entiende, ¿no? Que no tiene mucha dificultad. Ese es el primer valor con el que jugamos en la exposición. El segundo valor sería el diafragma. No sé si os suena este concepto o a qué os suena. La apertura de la cámara. Efectivamente. Esto lo que controla, el diafragma lo que controla es la cantidad de luz que nos está entrando en la cámara, ¿vale? El diafragma está físicamente en el objetivo, entonces lo que hacemos es que es una especie, bueno, es un diafragma, es un juego de cortinillas que lo que hacen es abrirse más o menos en función del valor que nosotros pongamos. Cuanto más abierto está, más luz va a entrar en cámara. Cuanto más cerrado está, menos luz va a entrar en cámara. Un poco perogrullada. El diafragma se mide por una escala numérica que esto es un poco paradójico y pasa con casi todos los valores de fotografía y de vídeo, es que los valores pequeños indican que el diafragma está más abierto. O sea, un valor de 2, por ejemplo, es un diafragma más abierto que un valor de 4, o un valor de 5,6 o un valor de 8. Es como el mundo al revés, ¿vale? Entonces, valores numéricos más altos, por ejemplo, 11, 22 son los diafragmas más cerrados, el diafragma muy cerrado. Valores numéricos más bajos, diafragma más abierto. Hay que estar siempre ahí con el chip un poco, pero bueno, como lo bueno que tenemos en la grabación, en el vídeo digital y en la foto digital es que como lo estamos viendo en la imagen, vuelvo a compartir pantalla. Vale. Vamos a subir aquí el ISO, un momentito. 640. Un poquito más. Vale. Si veis, yo ahora mismo lo que estoy abriendo es el valor de diafragma, ¿vale? Si yo me voy a un diafragma, a un valor numérico mayor, por ejemplo 22, veis que la imagen se oscurece bastante. Estoy cerrando el diafragma. Si me voy a un valor numérico inferior, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, abrir el diafragma. Veis además como el efecto lo veis físicamente, como entra la luz progresivamente, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo parámetro con el que jugamos para tener una exposición correcta. La ISO y el diafragma. El diafragma es cantidad de luz que entra en la cámara. ¿Cuál sería el tercer parámetro? Que ayer uno de vosotros lo comentasteis. Tercer y último. La velocidad, ¿no? Velocidad de obturación o tiempo de exposición, que también se llama, que es lo que tenemos aquí al lado del diafragma. Si hemos dicho que el diafragma es la cantidad de luz que entra, el tiempo de exposición o la velocidad es el tiempo durante el cual entra esa luz. Entonces, diafragma y velocidad son dos conceptos que están directamente ligados en una relación son directamente proporcionales. Si uno sube, otro baja, y si uno baja, otro sube. ¿Vale? Si tengo menos tiempo la cámara recibiendo luz, tendré que tener más apertura, y si tengo más tiempo recibiendo luz, tendré que cerrar la apertura. ¿Se entiende esto? Explícalo otra vez. Vale. Imaginaros que esto es que yo estoy vaciando, o sea, quiero volcar agua o pasar agua de un recipiente a otro. Si la paso con una jarra que tenga el cuello muy estrecho, un diafragma más cerrado, tendré que estar más tiempo pasando el agua, para obtener una cantidad de agua. Si voy con una jarra con la boca muy ancha, voy a tardar menos tiempo en pasar la misma cantidad. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo. El diafragma es la cantidad de luz que entra y la velocidad es el tiempo durante el cual está entrando esa luz. ¿Vale? Estamos hablando siempre de que en cada escena tenemos una iluminación, una exposición que debe ser la correcta. En este caso, por ejemplo, imaginaros que esta que tengo ahora mismo. ¿Vale? 3,5, 1,50. Si yo pongo un diafragma más abierto con lo que estoy sobreexponiendo, me sobra luz, tendré que bajar el tiempo de exposición para compensar. ¿Se entiende? Afirmación, negación. Sí, perfecto. ¿Se entiende, no? Vale, entonces, tenemos estos tres parámetros: ISO, diafragma y velocidad. Ahora que os he contado, estos son los tres parámetros que cuentan en una exposición correcta,
voy a corregirme en cuanto a la velocidad, porque en fotografía esto es tal cual yo os lo he contado. Pero en vídeo tenemos un problema, y es que la velocidad siempre, siempre, siempre tiene que ser de 1 partido 50. No podemos jugar con este parámetro. En vídeo solo podemos utilizar el diafragma y el ISO. Y dejo de compartir pantalla y os explico por qué. No sé si os ha pasado alguna vez, bien con una cámara, haciendo vídeo con una cámara, o bien con la webcam, que se os ven como si la luz fuera fliqueando por la imagen, pasaran como unas bandas de luz. O sea, no está la luz como quieta, sino que se va moviendo por la imagen. ¿Os ha pasado alguna vez o habéis visto alguna vez ese efecto? ¿Sí? Vale. Os explico por qué pasa eso y por qué tenemos que tener siempre la velocidad de la cámara en 1,50. ¿Sabéis a qué frecuencia va la corriente eléctrica en España? A 220, ¿no? Eso es solo el voltaje, Ah, la el voltaje. frecuencia. La frecuencia. Bueno, pues son 50 hercios. Vale. La corriente va a 50 hercios. Eso quiere decir que las luces cada segundo parpadean 50 veces. Nosotros no lo notamos, los seres humanos, porque si no nos volveríamos locos, obviamente. Pero las cámaras sí lo notan. Entonces, tenemos que sincronizar siempre la velocidad de la cámara con la velocidad de la luz. En este caso estamos en España. Entonces, por eso tenemos que poner la velocidad siempre en 1 partido 50. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que las luces parpadeen, de que ese efecto que el ojo humano no nota, la cámara sí lo note y tengamos una imagen donde hay parpadeos de luz. Entonces, por eso estamos siempre en 1,50. De hecho, de ahí viene otro factor que veremos después, que no sé si habéis escuchado alguna vez lo de los frames por segundo, los fotogramas por segundo. ¿Suena eso también? Vale. Muy resumidamente, y que a mí esto es un tema muy curioso, no sé si sabéis que, por ejemplo, en el cine se trabajaba a 24 fotogramas por segundo. En la televisión o en el vídeo se trabaja a 25 fotogramas por segundo. Quiere decir, es una fracción de segundo más que en el cine. Pero eso es en Europa, porque en Estados Unidos se trabaja en vídeo a 30 fotogramas por segundo y la televisión también va a 30 fotogramas por segundo. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica en Estados Unidos va a 60 Hz, no a 50. Por eso tenemos que llevarnos los adaptadores cuando viajamos a Estados Unidos o a Japón, porque tienen sistemas diferentes eléctricos, entonces eso influye directamente en el vídeo, ¿vale? De hecho, os digo como curiosidad, si compráis una cámara en Estados Unidos porque hacéis un viaje o en Japón y decís, uy, qué bien, está muy bien de precio, me la llevo, puede que lleguéis aquí y no os sirva esa cámara, porque la velocidad de la frecuencia de grabación que tenga sea la de Japón o la de Estados Unidos, 60 y no 50 como en España, ¿vale? Bueno, todo esto es un poco batiburrillo y es un tema un poco más complejo, pero sí es importante que sepáis que grabamos en vídeo siempre con la velocidad a 1 partido 50 porque la corriente eléctrica va a 50 Hz. Esa es la explicación, ¿vale? No es algo caprichoso. Y sobre todo para evitar ese efecto que os digo de los parpadeos de la luz. Es verdad que las nuevas luces, los LED, ¿vale? Ya intentan que los cambios de frecuencia por segundo sean mínimos, porque se supone que así son más saludables, el ojo no se cansa tanto, para evitar ese efecto que provocaban las bombillas tradicionales, que realmente parpadeaban 25 veces cada segundo, por eso el cansancio visual, ¿vale? En este caso, casi que la cámara es muy difícil que se vaya de sincronía con las luces en caso de que tengamos LEDs en la habitación, pero siempre por seguridad, 1 partido 50. Esto que os he dicho siempre para interiores. En exteriores podemos cambiar la velocidad de obturación, porque ¿sabéis a qué frecuencia va la luz del sol? No. No tiene ninguna frecuencia, es luz continua, ¿vale? El sol no parpadea. Entonces, por eso cuando salgamos con la cámara a exteriores podemos hacer lo que consideremos oportuno, porque ahí no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces, bueno, quería que quedara claro estos 3 factores. En los apuntes tenéis algún gráfico del diafragma, os he puesto los valores y se ve representado gráficamente para que os quede claro. Os cuento lo de la velocidad de obturación. Pero es muy, muy importante y es un fallo de principiante. O sea, esto lleva una diferencia entre la gente que graba vídeo sin tener absolutamente ninguna idea y la gente que por lo menos ha estado hoy en este cursillo. El poner la cámara a 1,50 ya demuestra que sabe lo que está haciendo. ¿Vale? Que hay mucha gente que dice, es que no sé por qué, pero las luces me parpadean. Yo digo, he visto tutoriales y he estado en sesiones de pago con las luces moviéndose, que es simplemente la cuestión de configuración de la cámara muy sencilla, como veis, es poner la velocidad a 1,50 y ya está. Bueno, pues si no lo sabes claro, no lo corriges, porque no sabes lo que te está pasando. Bueno, entonces esto sería...
Cuando lleguen, lo primero que hay que decir si está a 1,50, ¿no? Efectivamente, lo primero que hay que comprobar. Queda como un señor. Si está correcto eso, lo demás ya podemos hablar. Bueno, lo segundo que os voy a explicar en cuanto a la cámara es el balance de blanco. Esto además creo que es muy curioso y es un tema que resulta siempre interesante. No sé si os suena esto de balance de blanco. ¿A alguien? Nada. Vale, pues mejor, porque así os voy a pervertir un poco más, como dijimos ayer con lo de la experiencia con espectadores. Vale, os cuento un poco para presentarlo esto de una forma atractiva. Lo que siempre digo es la frase que suele decir en estos casos, que es que sabéis que los colores no existen, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros identificamos como colores, pues es la forma en que las superficies refractan la luz y dependiendo de cómo la refractan, nosotros identificamos unos colores u otros. Lo identificamos a nivel cerebral, o sea, realmente las cosas no tienen color. Lo que pasa es que para no volvernos locos, o sea, si yo estoy en esta habitación y la pared es blanca y ahora voy a la calle y desde la ventana miro esta pared y no fuera blanca, fuera amarilla, yo me volvería loco, porque entonces nunca podría identificar ningún color. Entonces, realmente eso es así, no existen los colores, nuestro cerebro simplemente tenemos una memoria visual que hace que reconozcamos los colores en función de la refracción de la luz, pero las cámaras no tienen esta capacidad. Entonces, a las cámaras hay que estar recordándoles continuamente cuál es el color o los colores, cuáles son los colores en la escena que están tomando. Esto parece realmente una cosa compleja y casi de ciencia ficción, pero en las cámaras es tal cual. Por eso seguramente os sonará, cuando voy a volver a compartir pantalla, que en todas las cámaras tenemos una especie de menú que nos deja elegir entre unas opciones que ahora vais a reconocer seguramente enseguida, que son estas. A ver. Balance blanco lo tenemos aquí. ¿Os suenan estos pequeños iconos? Un sol, una nube, una bombilla, ¿vale? Pues esto precisamente es el balance de blanco. Son una serie de presets, de ajustes que ya traen las cámaras por defecto para que de una forma rápida podamos adaptar la cámara a la luminosidad de la escena. Esto, lo que cuando hablamos de balance de blanco estamos refiriéndonos al tono de la luz, por eso afecta al color. El sol, por ejemplo, aunque no lo creáis, que también es bastante chocante, tiene una dominante de color que es azul, muy azul. Aunque parece que siempre está asociado el sol con tonos cálidos, realmente la luz solar es azul. Y las bombillas tradicionales, las incandescentes, que por eso este icono, son muy anaranjadas. Eso sí no lo creemos porque sí tenemos esa sensación cuando hemos estado con bombillas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que hacen estos presets es, pues, depende del que pongamos, corrige la dominante de color que en teoría hay en la escena y la adaptan para que la cámara sepa identificar todos los colores en esa escena en función de lo que estamos marcando, ¿eh? Entonces, bueno, realmente sería tan sencillo como si yo estoy en esta habitación, por ejemplo, y las luces que tengo son fluorescentes, pues, bueno, pongo este tono, en este caso que no son fluorescentes. Vamos a ver si están más cerca de la incandescente. Bueno, por ahí podría ser, ¿vale? Elijo la temperatura que más se acerque y ya tengo mi imagen en teoría de una tonalidad correcta. La cámara tiene un automatismo, de nuevo, en esta sección que me permite hacer que la cámara elija o interprete cuál es la temperatura adecuada. ¿Qué problema tenemos con el automatismo? Que normalmente no tenemos una escena con una sola luz. Yo puedo tener la luz de la habitación, pero también la ventana ligeramente abierta. Entonces se están mezclando tonalidades de luces diferentes. La cámara hace un promedio y probablemente el balance que haga no sea el más exacto posible, ¿vale? Hay una forma, que luego lo contaré con vuestra cámara, de hacer un balance de blanco exacto, que es nosotros elegir una superficie blanca, hacer un proceso y decirle a la cámara que ese es el blanco exacto con esa iluminación y en función de eso la cámara interpreta el resto de los colores y los tonos que vamos a obtener van a ser tonos bastante fieles. Dejo de presentar. ¿Vale? Este proceso os diría que casi, os diría no, os digo que hay que hacerlo cada vez que vayamos a grabar en una... Si estoy en la habitación voy a grabar 50 imágenes aquí, no tengo que hacerlo a 50 veces, pero si yo cambio de iluminación, me voy a la calle, cambio de habitación, cambia la luz del exterior, es importante. Estoy grabando a las 6 de la tarde y empieza a atardecer, aunque no lo creáis, cambia mucho la tonalidad de la luz en 10 minutos. Entonces tendría que estar haciéndolo casi continuamente. Entonces va a ser el único caso en que os voy a decir, aunque prometeré no haberlo dicho nunca, que podemos utilizar el automático de la cámara, ¿vale? Ponemos el balance de blanco en automático
y nos quedamos más tranquilos porque en principio no vamos a hacer nada demasiado grave. Aún así, como os digo, como ahora después vamos a explicar las cosas con vuestra cámara concretamente, veréis cómo se hace ese proceso, ¿vale? Ya veis cómo cambia realmente, lo habéis visto un poco por encima, si queréis vuelvo a compartir para enseñaros cómo cambia, dependiendo del balance que yo ponga, cómo cambia la tonalidad de la imagen. En un caso muy grave, que la tonalidad sea muy fuerte, que esté falseada de manera muy evidente, tenemos un problema serio con esa imagen. Vuelvo a compartir para que veáis un poco el efecto. Vale. Fijaros, pongo la de luz solar, ¿vale? Ahora mismo le he dicho a la cámara que está grabando solo con luz solar. Fijaros como la imagen está muy amarillenta. Ahora voy a decir que está grabando a la sombra, más amarillenta todavía. Mirad la diferencia de hacerlo bien a hacerlo mal. En tungsteno está muy azulada, no sé si os dais cuenta que está bastante azul. Todo esto, como os digo, también es verdad que al principio cuesta un poco ver esas dominantes de color, pero cuando vayáis grabando vídeos y fijando en estos detalles, os daréis cuenta de que reconoceréis enseguida que una imagen está azulada, está amarillenta, tira al verde, ese tipo de cosas. ¿Vale? En el automático, que en teoría el promedio es más o menos bueno. O sea, fijaros el cambio. Vale, dejo de presentar. ¿Alguna duda de esto del balance blanco? Se entiende más o menos, ¿no? Más o menos. Si no, como os digo, cualquier cosa, aunque realmente luego no lo voy a aplicar directamente cada día, yo creo que ya que estamos aquí, cualquier cosa que queráis que nos extendamos un poco más, que remarquemos, que le dediquemos más tiempo, sin problema. Lo siguiente relacionado con la técnica de la grabación de vídeo es un concepto que se llama profundidad de campo. O sea, hasta ahora, perdona, hemos visto cómo se calibra la cámara, por así decirlo, para tener la luminosidad correcta a nivel de cantidad de luz, cómo se calibra la cámara para tener el tono correcto de esa luz, o sea, cantidad y calidad, por así decirlo, de la luz está controlada. Y lo tercero que vamos a ver es la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Por explicarlo de una forma muy sencilla y de una manera así rápida, es la cantidad de cosas que tenemos enfocadas desde el punto que nosotros hemos enfocado con la cámara hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, es muy gráfico. En este caso, Diego, la imagen que tenemos de Diego ahora mismo en cámara, sería una imagen con muy poca profundidad de campo, porque él está enfocado y todo lo que hay detrás de él está desenfocado. ¿Vale? La imagen que tenemos de Pedro, por ejemplo, o de José Luis, son imágenes con mucha profundidad de campo, porque lo estamos viendo a él, estamos viendo el fondo, ¿vale? Podemos identificar todos los elementos porque están todos enfocados. Esto, con vuestra webcam, que es lo que hablamos un poco ayer, es un proceso que así que vosotros no controláis. Lo único que podéis hacer es ponerle el filtro este que tiene puesto Diego, de que te desenfoque el fondo, que lo hace de una manera electrónica a la cámara y bastante burda, ¿vale? Pero en la cámara de vídeo, vosotros podéis hacer esto de una manera técnica y que es mucho más estética, ¿vale? Yo creo que si lo utilizáis para hacer ese tipo de ponencia o de clase, incluso si lo utilizáis como webcam, lo suyo es que lo utilicéis, o sea, que lo hagáis, que perdáis profundidad de campo para tener enfocado solo la parte que os interese. Esto tiene dos aplicaciones, como vimos ayer, la parte de la aplicación de la privacidad, por así decirlo, o de yo no quiero enseñar lo que tengo al fondo porque no me da la gana, entonces voy a hacer que el enfoque solo esté en mí. También tiene una aplicación, tres aplicaciones, he dicho dos, son tres. Esa por un lado, la segunda aplicación es una aplicación de estética, son muy bonitas las imágenes con poca profundidad de campo, con mucho desenfoque. ¿Por qué son tan bonitas? Porque nuestra cultura visual, para nosotros lo más estético a nivel visual que hay es el cine. Eso creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Es como el sitio donde se cuidan las imágenes, por así decirlo. El cine trabaja mucho con poca profundidad de campo, o sea, trabaja con poca profundidad de campo. Entonces, estamos acostumbrados a ver esas imágenes desenfocadas y nos resultan muy sugerentes, muy estéticas. De hecho, en publicidad, si os empezáis a fijar a partir de ahora, casi todas las imágenes son con poquísima profundidad de campo, o sea, con mucho desenfoque, porque son sugerentes, son seductoras, entonces tienen un criterio estético. Y en tercer lugar, también es narrativo, porque es lo que comentábamos, llama la atención sobre lo importante de la imagen. Yo no quiero saber qué tiene en la habitación,
No quiero que la gente se distraiga intentando descifrar cuál es el libro que tiene justo detrás, o si esa colección la tenía yo de pequeño, o si... No, yo quiero que se centre en mi mensaje. Yo soy lo importante de la imagen. Entonces, con el enfoque en la cámara estamos marcando eso, que es lo que tiene importancia dentro de la imagen. Entonces, tiene un poco esos tres usos. Ya he soltado... Dime. El modo retrato se basa en eso precisamente de los teléfonos, ¿no? Sí, de los teléfonos sí, correcto. Lo que hace es eso. Tiene varias... El modo retrato de los teléfonos incluye varias cosas. Incluye esto, el desenfocar los fondos para que gane presencia al rostro, y también tiene que ver con el color, que ahora es una cosa que explicaremos después. Potencia los colores de la piel. Entiende que va a hacer una foto a un ser humano, puede hacérselo a un gato o a un extraterrestre, pero la cámara por defecto entiende que va a ser un ser humano y potencia los tonos de la piel de manera que esa foto quede más estética, por así decirlo. Igual que en el modo paisaje, lo que te va a hacer es darte mucha profundidad de campo, o sea, que tengas todo enfocado y te va a realzar los colores verdes, los colores marrones, para que tú tengas la foto y te sientas muy orgulloso de la foto que has hecho. Entonces, un poco, sí, en los móviles mezcla los dos conceptos estos. Sí, con la cámara esta, con la webcam, yo puedo desenfocar el fondo. Sí, con la aplicación tú puedes, creo que cuando entras tienes la opción de elegir como varios fondos. E incluso en la configuración, aquí abajo a la derecha, puedes cambiar fondo. Si despliega, en los 3 puntos. Sí. Cambiar fondo. Las dos primeras opciones que te aparecen son de desenfocar el fondo. Vale. Sí, de hecho, Pedro, yo el que tengo no es de la webcam, no el software de la webcam, es los 3 puntitos esos. Ya. Eso sí, claro, del programa. Sí, el programa propio del Ya. No Intenté cambiar el fondo y se bloqueó todo aquí, no sé qué ocurrió. Pero bueno, haré una prueba fuera de una sesión de estas. Sí, casi todos los programas de videollamada incluyen esta opción precisamente para eso, para poder estar trabajando desde casa sin que nadie esté figoneando que tiene detrás. Porque pensé que había que entrar en el software de la cámara, y tal, para ello. Yo tengo una Logitech C920 o algo así, creo que sí. Era muy antigua, pero va muy bien, es buena. Es más sencillo así como lo están haciendo ellos. Sí, puedes viajar a Grecia sin moverte del despacho. Está muy bien. Bueno, esto es la profundidad de campo. Creo que se entiende el concepto a qué se refiere la profundidad de campo. Entonces, ¿cómo conseguimos con la cámara elegir si queremos tener más profundidad de campo, más cosas enfocadas o menos profundidad de campo, que las cosas estén desenfocadas? Pues la profundidad de campo obedece a 3 conceptos. Os lo he puesto en los apuntes, os lo repaso. En primer lugar, obedece al diafragma. El diafragma, si recordáis, lo que hemos dicho que era la cantidad de luz que entra en la cámara, ¿vale? Si tenemos el diafragma más abierto, número más bajo, tenemos más desenfoque. Si tenemos el diafragma más cerrado, tenemos más enfoque, ¿vale? La diferencia es, os lo voy a compartir pantalla. La profundidad de campo es la conjunción de 3 factores, pero cada uno de ellos afecta directamente, os lo enseño para que lo veáis visualmente. Vale, estáis viendo la pantalla, entiendo. No hagáis caso a la luminosidad que tiene la imagen porque la estoy forzando a caso hecho para poder abrir y cerrar el diafragma. Lo que vamos a fijarnos es en las cosas que hay enfocadas, más o menos enfocadas. No sé si veis que en este momento, yo voy a hacer el enfoque concretamente, voy a hacer el enfoque en la cámara exactamente. Vale, yo tengo la cámara enfocada y fijaros en las cosas que hay detrás de la cámara, tanto en la pantalla como en el abrigo que se ve al fondo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en un diafragma que es 7,1. ¿Lo veis aquí? 7,1. Si yo cambio el diafragma a 2,8, que es un diafragma mucho más abierto, por lo tanto debería tener más desenfoque, lo voy a cambiar, voy a corregir la luz, que esto no está haciendo nada del diafragma, y ahora vamos a fijarnos en cómo he desenfocado mucho más. Fijaros en la pantalla ahora. Y fijaros en los abrigos, ¿vale? A diafragmas más bajos, que son más abiertos, menos profundidad de campo, más desenfoque. A diafragmas más altos, más enfoque. ¿Vale? Primer factor que influye en la profundidad de campo.
Segundo factor que influye, la distancia focal. Esto no sé si os suena. No sonará el término, pero lo vais a entender muy rápido. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de objetivos angulares, teleobjetivos? Todo eso sí os suena más, ¿verdad? Bueno, los objetivos angulares son los que tienen una distancia focal más pequeña, 8 milímetros, 14 milímetros, 16 milímetros. Bueno, hace referencia al tamaño, por así decirlo, a la distancia que hay entre la lente y el sensor de la cámara. Los teleobjetivos, que por eso son tan grandes, ¿vale? Son 120 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, mucha más distancia entre la lente y el sensor de la cámara. Los teleobjetivos lo que nos dan es una imagen más cercana, más cerrada, planos detalle, ¿vale? Planos lejanos, y los objetivos angulares nos dan imágenes mucho más abiertas. Vuelvo a compartir y con este mismo objetivo que tengo os enseño la diferencia. El objetivo que yo tengo montado es un objetivo que se llama de focal variable, o sea, tengo varias distancias focales en el objetivo. Esto sería la más abierta que tengo, que son 24 milímetros, y esto sería la más cerrada, que son 70 milímetros. ¿Vale? Esto es la distancia focal, 70 milímetros, 24 milímetros. Vale, pues a distancias focales más abiertas, a objetivos más angulares, esto que estáis viendo, más profundidad de campo, más enfoque. A distancias focales más cerradas, menos profundidad de campo. Fijaros en la pantalla, simplemente abriendo, estáis viendo que además de que se ve más, obviamente, en el encuadre, está más enfocada. Vuelvo a cerrar, mucho más desenfocada. ¿Vale? Teleobjetivo, más desenfoque, para resumirlo mucho. Teleobjetivo, más desenfoque. Objetivos angulares, más enfoque, menos profundidad de campo. Dejo de presentar. Y el último factor que influye en la profundidad de campo... Nosotros tenemos en la Canon que tenemos nosotros. Vosotros tenéis el objetivo fijo del 50 milímetros, que es el que tú me dejaste, sí. Y luego el que viene con la cámara, que os dije que eso no servía para nada, que luego explicaré por qué, que creo que es un 24-70, me parece. El problema que tenéis vosotros es que los objetivos en vuestra cámara no son, cuando tú pones un objetivo, no es real la distancia focal. Que luego lo explicaré por qué. Ese 50 milímetros en vuestra cámara es casi un 80 milímetros. Si yo lo pongo en la mía es un 50, si lo pongo en la vuestra es un 80. Luego os cuento por qué pasa eso. El tercer factor que influye en la profundidad de campo es la distancia del sujeto o el objeto a la cámara. ¿Vale? Esto se comprueba también de una forma muy fácil. El juego que hemos hecho todos de niños 20 veces. Si nos acercamos la mano mucho, intentamos mirar la mano, enfocar nuestra mano cerca de los ojos, el fondo prácticamente se desenfoca completo. Si yo la tengo más lejos, puedo enfocar mi mano y tener enfocado el fondo. Cuanto más cerca esté el objeto o el sujeto de la cámara, más desenfoque. Cuanto más lejos esté, más enfoque, más profundidad de campo. ¿Vale? La combinación de estos tres factores es lo que nos marca esto que os estoy diciendo de que tengamos más o menos enfocada la imagen. Ahora mismo entiendo que para vosotros todo será muy abstracto. Cuando tengáis la cámara delante y estéis tocándolo, bueno, me interesa que con los apuntes delante, si yo no estoy ya para resolverlo, podéis refrescar esto y sobre todo que sepáis que podéis conseguir desenfocar los fondos en casa, en la grabación que estéis haciendo o donde os dé la gana, con estos tres factores. Abrimos diafragma todo lo que podamos, cerramos el objetivo todo lo que podamos para que la distancia focal sea la máxima y nos separamos del objetivo. Con estas tres cosas, ¿por qué creéis que las webcam tienen tanta profundidad de campo? O sea, si no tocamos nada, la webcam realmente lo que hace es enfocarnos a nosotros, pero también todo lo que hay detrás. Están hechas realmente para enfocar todo. ¿Por qué? Y las cámaras de los móviles le pasa un poco lo mismo, las cámaras de cualquier dispositivo. Porque primero están pensadas para que no hagamos ninguna foto ni hagamos ningún vídeo desenfocado, porque sería una frustración para nosotros que no entendemos. Yo me compro un ordenador, me pongo la webcam y de repente está desenfocándome. Digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? O compro una cámara de foto y me gasto 800 euros, 600 euros, hago una foto y me sale desenfocada y, hombre, me iría a la tienda directamente a cambiarla. Entonces, los modos automáticos están programados para que tengan el objetivo lo más cerrado posible, más profundidad de campo, para que tengan la distancia focal. Por eso son tan amplias las webcam y dan un ángulo de visión tan amplio, porque quieren enfocar todo. ¿Vale? Y la distancia, como estamos cerca y no pueden hacer nada, pues tienen que aguantarse un poco con ese criterio. Pero los otros dos intentan jugar internamente para conseguir todo el enfoque posible.
Entonces, bueno, por eso decía lo de evitar los automatismos, porque si lo dejamos en automático, la cámara va a enfocar todo lo que pueda para no arriesgarse a que tengamos cosas desenfocadas. Bueno, estos son los tres factores y creo que el efecto se entiende bastante bien. Yo os recomiendo, en la medida de lo posible, por todo lo que hemos contado, para mí lo último de los tres factores sería la privacidad, porque tampoco creo que en determinados casos sea tan importante, por estética y por centrar la atención en lo que estáis contando, que os enfoquéis a vosotros y todo lo demás desenfocado. Vale, vamos a la siguiente cuestión técnica de la cámara, que es lo que tú comentabas antes, José, del tema de los estilos de imagen, que también son una serie de presets. Tú has comentado con los móviles, que te dicen, oye, ¿quieres retrato, paisaje, tal? En las cámaras profesionales también lo incluyen, curiosamente. O sea, yo me compro una cámara de 3.000 euros y me sigue saliendo el famoso menú, lo voy a enseñar. Vuelvo a compartir pantalla. Vale. Vale. Fijaros, no sé si estáis viendo este menú de aquí, lo acerco un poco para que lo veáis mejor. Fijaros que yo tengo aquí un menú que me sale precisamente eso, automático, estándar, retrato, paisaje, neutro, bueno, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, esto realmente lo que me está haciendo, voy a ir cambiándolo para que veáis el efecto en la imagen, como tenéis un poquito de imagen aquí que he dejado, podéis ir viéndolo. Voy a poner el auto, ¿vale? Voy a cambiarlo, estándar. A ver si vosotros mismos me vais diciendo los cambios que notáis. Retrato, paisaje, neutro, fiel. El monocromo claramente lo vais a notar. Vale. ¿Notáis en los demás también el cambio? Vale. Si yo pongo retrato, por ejemplo, ¿qué notáis? El fondo más difuminado. ¿El fondo más? ¿Difuminado? Vale, eso no cambia en principio, ¿vale? O sea, lo voy a poner el fondo no cambia. No me cambia el enfoque. Esto que estoy haciendo de los modos de imagen estos, no me cambia el enfoque. Bueno, voy a cambiar otra vez al retrato para ver qué veis. Más claridad. ¿Más? ¿Claridad? Claridad, sí. Más amarillo, ¿no? Más amarillo, yo diría que más que amarillo, más rojo. Porque el modo retrato le da mucha importancia a los rojos para que, como decía, los tonos de la piel queden bastante resaltados. Entonces, fijaros que lo que estoy haciendo es simplemente cambiando estos modos de imagen, por así decirlo, es cambiar la imagen completamente. Está mucho más roja, mucho más contrastada, que a lo que os referíais vosotros. Fijaos la diferencia entre esto. Mirad la pantalla de la cámara un momento, o sea, la imagen que está captando la cámara, voy a cambiarla a este modo. Mirad la sombra, lo que pasa con ella. Voy a cambiar el retrato de nuevo. Fijaros que en vuestra cámara, que es lo que estáis viendo en la imagen, la parte de abajo prácticamente no se identifica, es una sombra. Si yo pongo esto, se ve bastante más. Y si yo pongo esto, más. Todavía más, ¿verdad? Estoy obteniendo una imagen mucho menos contrastada. Vale, pues entonces, esto que en principio parece que no tiene mucha importancia, que de hecho como aficionado, dejo de presentar, como aficionado a la fotografía, la cámara por defecto viene en un modo automático que lo que hace es adaptarse un poco a todas las circunstancias y siempre lo que sí hace es, tiene mucha saturación y mucho contraste, porque quiere que obtengamos fotos con mucho color y fotos muy contrastadas, con luces y sombras muy marcadas. ¿Por qué? Porque como aficionado, yo hago una foto, volvemos a lo de antes, y lo que quiero es que mi foto sea viva, que quiero esa calidad en la imagen, ¿no? Cuando hacemos vídeo y fotografía profesional, no queremos eso realmente, porque lo que queremos es, cuando vayamos a editar los vídeos, que también lo explicaremos, poder tocar luego el color. Y si yo quiero contrastarlo, lo contrasto. Y si no quiero contrastarlo, no lo contrasto. Si quiero que vaya más al rojo, va más al rojo. Si yo grabo una imagen muy marcada de rojo, no voy a poder corregirla luego. Entonces, bueno, esto creo que tampoco yo me detendría mucho por vosotros, porque quizás se va a un aspecto un poco más técnico, pero sí que sepáis, de hecho lo voy a enseñar en vuestra cámara, en vuestra cámara lo tenéis este menú, podéis cambiarlo y comprobar los efectos que hace cada uno de los modos. Yo mi recomendación es que grabéis en el modo neutro, ¿vale? Ahora lo explicaré con vuestra cámara.
Que en vez de, no utilicéis ni auto, ni normal, ni retrato, ni el modo neutro. Y posteriormente en edición tocaréis mínimamente para darle a eso más contraste, más lo que vosotros consideréis, ¿vale? Es una cosa que suele pasar desapercibida, este menú en la cámara, y es en vídeo es el más importante probablemente que incluye. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta ahí y si queréis jugar con él y probarlo, pues que lo hagáis, os animo a que lo hagáis. Vale, ya técnicamente no vamos a explicar nada más de la cámara. Vamos a explicar ya una serie de procesos, pero más prácticos, de cómo colocar la cámara, cómo funcionan los menús y demás. No sé si de estas cosas que hemos visto, que entiendo que pueden ser un poco complejas para vosotros así un viernes por la tarde, ¿tenéis alguna duda o hay algo que yo no haya comentado que os interese resolver? De cosas concretas que os hayan pasado. Salva, nos debías de dar después, porque yo conozco el percal, nos debías de después dar unos estándares de decir, oye, mira, si vosotros grabáis en interior con tal, esto, si grabáis tal, esto. Entonces, para que tengamos un par de 2 o 3 formatos que más o menos nos digan, mira, con relación a los diafragmas, con relación a esto, y dependiendo de dónde estéis, pues, que haya como Vale. 2 o 3 recetas, por lo menos una receta de interior que tengamos más o menos clara, y después ya cada uno que biche, pero que podamos ir de la nada para alcanzar la miseria. Vale, yo sin problema, pero yo por resumir un poco todo esto que hemos visto, que creo que son los puntos como los ítems fundamentales para vosotros, diafragma lo más abierto posible, la ISO lo más baja posible, 1.50 de la velocidad de obturación siempre, eso hemos dicho que es sí o sí. Balance de blanco, vamos a tomarnos la licencia de ponerlo en automático, aunque no deberíamos, pero lo dejamos en automático. Y estilo de imagen neutro. Diafragma, ¿Vale? diafragma decías lo más abierto posible, el número más bajo posible, porque con eso vamos a conseguir desenfocar el fondo. De acuerdo. Entonces, diafragma lo más abierto posible. Salva, de todas formas, vamos, sé que no es lo suyo, ¿no? Pero imagínate que te sale un discurso fantástico, pero la luz ha estado mal. Dado que el discurso a lo mejor no siempre te sale fantástico, luego en la parte de edición, ¿cuánto de esto se podría corregir? ¿Cuánto de la luz y tal? O sea, ¿habría posibilidad de, vamos, sé que no es lo suyo, lo ideal es que te salga bien del tirón, ¿no? Pero imagínate el caso de eso, de que das una clase, la clase te sale fantástica, pero a lo mejor la luz sale muy oscuro. ¿Eso tiene arreglo después en edición o no? ¿O ya? Sí, tiene arreglo. Siempre que sea una cosa no excesivamente radical, es decir, si graba y la imagen es completamente oscura, no vamos a poder arreglarlo. Si es que está un poco oscura, se puede arreglar. También depende de la cámara que utilices. Hay cámaras que te dan más margen a tocar luego la imagen y cámaras que te dan menos margen. Pero en general hay un margen para corregir, o sea que no pasaría nada. Sería la del, vamos, entendiendo que la grabas con la del departamento. Vale, sí tiene un margen. Es una gama media, pero tiene cierto margen para... De hecho, lo vamos a comprobar cuando veamos la parte de Premiere. Vais a ver vosotros visualmente cómo tenéis margen para recuperar luz, para bajar un poco luz. Lo que os digo, si es muy exagerado, no, si grabo y la luz sale a chorros por la imagen, no voy a poder recuperar eso. Porque es que ya lo que pasa físicamente en la cámara, cuando grabamos con poca luz o con mucha luz, es que la cámara no graba esa información. Quiero decir, si yo grabo una zona que la cámara entiende como una sombra, esa información no existe, por así decirlo. Entonces, por mucho que nosotros intentemos recuperar, ahí no va a haber información. Entonces, tenemos ciertos márgenes, pero sí hay que intentar siempre que en grabación ya esté lo más... Entiendo tu pregunta, o sea, que puede pasarnos que en principio intentemos que todo esté bien, pero se nos vaya cualquier factor y haya salido genial la clase y ¿cómo corrijo esto? Pues sí tenemos formas de hacerlo. Os podéis relajar en ese sentido porque no hay que hacerlo todo de 10, que tenemos cierto margen. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna duda? Bueno, pues lo de esa plantilla que dices, la puedo hacer un poco como recordatorio, pero os digo que es complicado por eso, porque entiendo que no todas las situaciones van a ser exactamente iguales. Incluso en el aula que vi yo que tenéis para hacer las grabaciones del chroma key y demás, creo recordar que había ventanas. Sí. Entonces, depende de la hora del día, probablemente por esas ventanas, por mucho que cerréis los gestores, entre algo de luz. Entonces, no va a ser lo mismo grabar a las 2 de la tarde que a las 5, que a las 9. Si ponéis en automático el balance de blanco, os va a dar un poco más igual, pero que, claro, que todo ese tipo de factores van a influir en la grabación, que es difícil dar recetas, pero sí, se puede hacer una aproximación para que vosotros lo tengáis en cuenta. Gracias. Nada.
Vale, pues vamos ya, como digo, a una parte un poco más pragmática, que os voy a explicar un poco cómo se hace una grabación de vídeo, ¿vale? O sea, vamos a ponernos en el caso de que yo soy uno de vosotros, tengo que grabar mi clase, por así decirlo, y voy a empezar de cero. Pues lo primero, y muy recomendable, en cualquier tipo de cámara, especialmente en estas cámaras de fotos que graban vídeo, es trabajar con un trípode. ¿Vale? Puede ser un trípode, no tenéis por qué tener un trípode de 2.000 euros, obviamente, puede ser un trípode de fotografía. Tenemos que tener algún soporte, bueno, en vuestro caso casi obligatorio, porque entiendo que hacéis un poco Juan Palomo, ¿no? Que vosotros mismos colocáis la cámara o grabáis a vosotros, o sea, que no trabajáis 2 personas por lo menos, que es un poco, o me equivoco. ¿Cómo es la dinámica vuestra en estos casos? ¿Cómo queréis que sea? Pues fíjate, todavía no lo tenemos ni planteada la dinámica, pero nosotros somos un poco Juan Palomo, ¿sabes lo que te digo? Sí, ¿no? Sí, pero vamos, que deberíamos a lo mejor acompañarnos y ayudarnos unos a los otros, ya. Pero eso, ya te digo, que es una cosa más Juan Palomo. Vale, perfecto. La ventaja que tenéis vosotros es que con la cámara que habéis comprado, parece una tontería, pero lo de la pantalla retráctil, podéis darle la vuelta y estar vosotros viendo lo que estáis grabando. Que eso, haciendo los vídeos vosotros solos, es bastante cómodo y viene muy bien. Pues bueno, lo primero, como decía, un soporte para poner la cámara, ¿vale? Un trípode, que puede valer uno de fotografía, cualquier trípode, es importante. Cuando coloquéis la cámara en el trípode, lo primero que tenéis que tener en cuenta es lo que comentamos ayer de la altura, ¿vale? Tiene que estar a la altura de los ojos más o menos el trípode, para que no tengamos ningún tipo de mensaje o connotación que no queramos transmitir, y que la cámara esté equilibrada. Equilibrada quiere decir que esté horizontal, que no se vaya hacia un lado o hacia otro, ni la vertical esté hacia arriba o hacia abajo. O sea, eso es muy fácil verlo porque muchos trípodes tienen una burbuja, un nivel, como lo de los obreros, que te marca que la cámara está estabilizada bien. Incluso la misma cámara tiene un sistema electrónico que te marca el nivel para que tú sepas que está bien estabilizado. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Comparto de nuevo. A ver. Fijaros, yo ahora mismo voy a activar el nivel ese que os digo, ¿vale? ¿Lo veis en la pantalla? Entonces yo, si mi cámara la muevo, ¿vale? Veis que tengo que buscarla horizontal completamente, que me lo marcará ahí sobre la línea. Perfecto. Esto es un más o menos también, ¿vale? No vamos a exigir que sea perfecto, pero que no vale que yo llegue, ponga la cámara en el trípode un poco al tuntún y tenga el plano así. Porque, hombre, esto luego es bastante desagradable a la hora de verlo. Imaginaros, pues, 10 minutos o 15 minutos de discurso, me parece que me voy a caer de la silla, ¿vale? Entonces, bueno, intentar tener esto bien equilibrado en la medida de lo posible. Ahí. Esto, como digo, lo incluye en casi todas las cámaras, el nivel. Dejo de presentar. Y, si no, el trípode. Y a las malas, hombre, vosotros vais a ver el encuadre, vais a ver que más o menos este recto. Entonces, pues intentar o buscar alguna referencia con una, por ejemplo, la estantería que tengo detrás, ¿no? Porque la línea vertical sea vertical de verdad, que no esté tumbada. Pero bueno, esto es un poco también de perogrullo, pero es muy importante, porque volvemos a lo mismo, es dar la sensación de que cuidamos un poco la imagen, ¿no? Que para eso estamos aquí. Tenemos eso correcto, lo del nivel, como os digo, y hacemos nuestro encuadre. El encuadre que comentábamos ayer, el encuadre es que quiero que se vea en el margen de la imagen, que quiero que se incluya. En vuestro caso entiendo que vaya a ser vosotros. Vamos a partir de una escena donde no trabajamos con el chroma key, ¿vale? Porque ya veremos el chroma key un poco particular, porque sobre eso meteremos ciertas imágenes. ¿Vosotros cómo lo planteáis o cómo lo plantearíais? ¿Sobre qué fondo trabajaríais o cuál es un poco así partiendo del folio en blanco? ¿Cómo lo haríais? Pues básicamente yo, desde mi punto de vista, un fondo blanco, un fondo con el logo de la universidad, con el logo fijo y la cámara situada, como tú dices, a la altura de los ojos, básicamente. Intentar ir grabando trocitos desde un par de tomas diferentes o 3 o 4 tomas diferentes y básicamente esa sería la idea. Introduciendo después, pues bueno, lo que hablamos el otro día, pues imágenes, PowerPoint, transparencia, un poco de texto. Esa sería la idea. Puede ser que seguro que es absolutamente equivocada. No, está bien. Esa es totalmente válida. Sí, un poco la idea esa, que cuando hagamos nuestro encuadre, independientemente de lo que decidáis que aparezca en el encuadre, puede ser el logo del departamento, de la facultad, puede ser lo que vosotros consideréis. Pues lo que hemos comentado,
que no haya ningún elemento primero que disturbe, que lleve la atención a otras cosas, ¿vale? No, esto en vuestro caso sé que no va a pasar, ¿no? Pero lo típico es cuando no cuido mucho las cosas, pues hay un perchero justo ahí que en la imagen, mientras no se ve el perchero entero, pero se ve un poco de la manga del abrigo, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada, sí pasa. No pasa porque no se va a parar el mundo, pero el que lo está viendo, esa imagen es fea y me desagrada y me fijo en la manga esa, pero es un perchero, ¿dónde está? O será simplemente un abrigo que has colgado en la ventana, porque no veo el perchero, veo solo una manga. Total, lleva a distracciones. Entonces, que intentéis que el encuadre sea lo más limpio posible, eso no quiere decir que esté completamente vacío, porque depende de lo que queramos contar, podrá tener una serie de elementos. Pero sí que lo que aparezca, pues, tenga un sentido y esté colocado de forma también que sea un poco atractiva. Esto no podemos entrar tampoco en dar una clase de composición visual, pues también algo muy complejo, pero sí evidentemente que los elementos no caigan detrás mía. Si pongo el logo de la universidad o de la facultad del departamento, no lo pongo detrás de mi cabeza, cuando yo estoy sentado, porque no se va a poder ver, porque a lo mejor justo tiene una corona y la corona me cae sobre la cabeza y parece que soy la típica imagen que se coge, la típica foto que buscan los fotógrafos deportivos, por ejemplo, ¿no? Que la rueda de prensa con el escudo del Madrid encima de la cabeza de Zidane, no sé, evitar ese tipo de juegos o la lámpara que la luz me sale alrededor, parece que tengo una aureola, soy un santo. Bueno, pues cuidar ese tipo de detalles, ¿vale? Entonces, antes de empezar a grabar, coloco mi cámara, la coloco correctamente, nivelada y miro el encuadre antes de que yo me siente incluso. ¿Qué voy a poner en ese encuadre? Va a estar la silla, va a estar el logo del departamento y a lo mejor, no sé, imagino, voy a meter una bola del mundo porque el tema que voy a tratar hoy me interesa tener una bola del mundo como un elemento un poco decorativo, pero que también está metiendo una información. Por lo que hablamos con el vídeo que os puse ayer del máster de marketing, ¿no? Pues ese atrezo un poco que podemos incluir en las imágenes que hace que sea un poco más atractiva. Vale, pues eso lo decidís vosotros y hacéis vuestro encuadre. Respecto a lo que decimos el mismo día de marketing, esos fondos oscuros con la luz puesta, es decir, centran mucho la atención en la persona que está hablando. Claro. ¿Lo recomienda ese tipo de cosas? ¿O son muy difíciles después de aplicar a la realidad? Técnicamente son complejos, entre comillas, pues son iluminaciones teatrales, escénicas, ¿no? Entonces lo que buscan justamente es eso, centrar la atención en un personaje. Podríais hacerlo con una serie de focos concretos que os permitan ese tipo de iluminación, pero tiene una connotación también que al final, esto es lo que os decía ya de la cultura visual y de todos somos espectadores. Una iluminación escénica también corre el riesgo de que normalmente la tenemos asociada a interpretaciones teatrales, cosas que son ficción. Entonces, contar algo que quiero darle un valor veraz y de información rigurosa y seria con una iluminación teatral, a lo mejor estamos mezclando churra y merina. Vale. En el caso de marketing, bueno, habéis visto los anuncios de Banco Sabadell, que son un poco también esa estética, ¿no? Bueno, pues yo creo que copian un poco ahora también estuvo de moda hace cierto tiempo, ¿no? Ese tipo de imagen como eso, la silla sola en el escenario, todo oscuro y la iluminación centrada, copian un poco ese formato. Es verdad que la atención la capta enseguida porque solo hay un elemento y está iluminado ese elemento, como que es un recurso muy útil, pero en vuestro caso, y si fuera una información periodística, por ejemplo, yo tendría mucho cuidado porque te puede llevar un poco a eso, al mundo de la tramoya, el espectáculo, el teatro, y si es un tema que no buscas que se asocie a eso, pues bueno, pues puede tener ciertas connotaciones. Y es complicado, sí, o sea, se puede comprar una iluminación para hacerlo, pero hacerlo bien es complicado, ese tipo de iluminación. Salva, por ejemplo, en algo que es muy similar, aunque no pretende desde luego dar un ambiente de teatro, que son estas charlas que cuelgan mucho de la Fundación BBVA. No sé si las tienes en la mente. Es algo así, que siempre suelen ser unos fondos de un color, ¿no? Bueno, es verdad que está muy iluminada, está muy trabajada, supongo, en lo que es la iluminación y los colores y tal, ¿no? Y nosotros, si estoy pensando en la sala de profesores o la otra sala, vamos a tener difícil ese tipo de aparataje, pero quizás con el croma sí podamos poner un fondo neutro, ¿no? Por yo, vamos, sin entender mucho, lo que ellos siempre trabajan es un tono que además suele ser bastante entre azul oscuro y celestito, suelen ser los tonos que utilizan, ¿no? Pues nunca es uno estrambótico, digamos, amarillo, ni rojo, ni cosas así, ¿no? Claro. De charlas que recuerdo, casi todas son en plan celeste, ¿no? Tonos corporativos, claro, de su logo y de su imagen. Sí. Pero claro, esos son reales. Nosotros supongo que si utilizamos el croma, a lo mejor tendríamos que ir buscando un color similar con independencia de que luego no sé si se le podría intercalar algunos gráficos o algunas cosas que entraran
Pero bueno, digo, como fondo general, quizás yo la idea que tenía era esos fondos tipo eso, las charlas de BBVA, ¿no? Algo neutro que en principio tampoco te distraiga, ¿no? Sí, eso puede ser una buena opción, incluso ese fondo ya que lo tengáis personalizado con algún tipo de logotipo del departamento, lo que queráis, que ya tenéis la plantilla, que simplemente sea aplicarlo, más allá de que luego podáis cambiarlo por otras imágenes que incluyáis en ciertos momentos, pero sí tener como un fondo común para todos los vídeos, eso puede ser una buena solución. Si vais a tender a hacer los vídeos casi todos en el Chroma, pues puede estar bien. Luego encontré el encuadre también, perdona, que no se me olvide, también lo comentamos ayer, además de qué cosas entran en el encuadre, lo que dijimos del tamaño, lo del aire que os comentaba, ¿no? O sea, el espacio que queda a nuestros lados y por arriba nuestro, ¿no? Eso es muy importante, por lo que os decía un poco ayer, porque académicamente se entiende que tengo que dar un poco de margen a ambos lados, porque vosotros vais a hablar de frente a cámara, que eso es algo que no es habitual, o hasta hace poco no era muy habitual, de hecho se trataba de evitar, ¿no? Solo hablan a cámara los presentadores, por así decirlo, los periodistas, pero una entrevista, por ejemplo, el entrevistado no mira a cámara, mira a la persona que está haciendo la entrevista, porque es muy agresivo, entre comillas, para el espectador que le miren directamente a él. Entonces, bueno, en vuestro caso, que obviamente el formato con el que vais a trabajar es un formato en el que dirigís una información directamente al alumno, miráis a cámara, ahí no vamos a inventar mucho, pero sí el encuadre que tenéis que dejar, pues es cierto margen a vuestros lados y cierto margen por arriba, sin que sea exagerado, como comentábamos ayer, ¿vale? No hace falta, no me voy a cortar por la frente, pero tampoco hace falta que me deje aquí 1 metro por encima. La idea es que quede compensado, esa es la palabra. ¿Vale? Que no haya mucho más por arriba que por los lados, que no haya mucho más a un lado que a otro, ¿ok? Esa es un poco la idea. Ahora bien, en vuestro caso, que por ejemplo, con los vídeos que vais a hacer, podéis incluir gráficos, podéis incluir, sobre todo si hacéis con el Chroma, podéis incluir textos, etc. Tenéis que tener claro también un poco cuál es la dinámica de vídeos que vais a hacer, porque si yo voy a incluir, por ejemplo, textos gráficos a uno de mis lados luego en montaje, tendré que dejar en el encuadre ese espacio para que los textos no caigan sobre mí. Porque claro, los textos tienen que tener un tamaño que permita leerlo luego en pantalla, entonces no puede ser muy pequeñito. Por eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el encuadre, ¿vale? Al principio puede que os pase que hagáis un vídeo, lo grabéis y cuando estéis editando digáis, vaya, no he dejado suficiente espacio, ahora cómo meto esto, pero bueno, vayáis un poco aprendiendo sobre la marcha. Sí, ya tenerlo en mente para eso, dejar el espacio necesario para poder luego insertar todo ese tipo de recursos, que creo que en el caso de Chroma va a ser importante. Y sobre todo que no sea descompensado. Podéis hacer el juego, también os recomiendo, que os comenté ayer, sé que muchas veces no vais a ir con tiempo suficiente, pero el día que lo tengáis, que os levantéis creativos y os apetezca mucho curraros el vídeo, ¿vale? El jugar como con varias cámaras. Solo vais a tener una para grabar, pero podéis hacer el juego de grabar las charlas, por así decirlo, vuestro discurso completo a un punto de vista, al frente, y grabarlo igual, lo grabáis completo, cortáis, movéis la cámara a un lado, hacéis un plano a lo mejor más cerradito y volvéis a grabar el discurso con ese plano diferente. Incluso vosotros no tenéis que girar la mirada, ¿vale? Estáis hablando al frente y en la siguiente toma esta que hacéis con la cámara cambiada de sitio, seguís mirando al frente, da igual. ¿Por qué? Luego voy a poder jugar con esas dos cámaras en el montaje. Es lo que os decía ayer, es que la gente hoy no aguanta una cámara sin corte, sin cambio de cámara, no aguanta mucho tiempo. Pues los alumnos lo van a aguantar porque los tenéis presos, como dijimos, entre comillas, porque necesitan tener esos contenidos para luego los exámenes. Pero si le ofrecéis ya unos vídeos más frescos, lo van a agradecer. Entonces, el poder jugar con 2 puntos de vista diferentes, cambios de cámara, eso es muy interesante. No os va a resultar nada complicado luego en Premiere, lo vais a ver, que realmente se ponen las 2 pistas juntas, una encima de otra, que coinciden en el tiempo, y es simplemente hacer cortes y elegir que ahora sea la 1, ahora la 2, ahora la 1, ahora la 2. Es un proceso muy sencillo y que le va a dar mucho dinamismo a los vídeos. Entonces, yo también lo tendría en cuenta por vuestra parte, por si como un recurso más que podéis utilizar, ¿vale? Son planos. Sí. Diego tiene ahora, por ejemplo, su cámara un encuadre bueno, ¿no? Perfecto, sí, lo que comentábamos. Claro. Está compensado por arriba, a los lados, o sea que sería fantástico. Solo en caso de que él tuviera claro que va a meter textos y gráficas, por ejemplo, en esta zona de la pantalla, bueno, en una de las zonas de la pantalla a la izquierda, tendría que dejar efectivamente un poco más de margen. Eso que tú has hecho me viene muy bien, Diego. Ponte otra vez como un poquito más a tu derecha. Ahí. En caso de que él quiera dejar espacio aquí, yo lo que haría, más que lo que está haciendo él de dejar mucho más espacio en un lado que en otro, es abrir más el encuadre, que él siga centrado, pero tener más margen a ambos lados. Por eso que os digo de que esté compensado. De que quede compensado. Por ejemplo, ¿no? Ahora podría... Efectivamente, claro. Sí. O separar más la cámara en el caso de la cámara,
o abrir más la distancia focal, eso que he comentado, para tener un encuadre más abierto, ¿vale? Bueno, voy a compartir... En el caso de Mar Venegas, que está en la pantalla, ¿sí? El fondo, pues, hablando lo que nos dijiste ayer, como que no, ¿verdad? Se ve muy bonita la ventana con el Albaicín, hoy con el Albaicín. Bueno, con el barranco del abogado y tal, y con su librería estupenda, su mochila, pero como que no, ¿verdad? Efectivamente. Es un encuadre, lo que comentamos ayer primero, en este caso entiendo que Amar no tiene problema, porque nosotros nos vamos a figonear, pero cuando estamos viendo todo el fondo, si fuera un alumno, esto es lo que hablamos, si yo fuera un alumno, ¿qué estaría pensando? ¿Dónde vive? Estaría pendiente de qué puedo reconocer en la ventana para saber dónde vive ella. No porque curiosidad malsana, sino porque es que en la imagen tengo esa información. Entonces, son como retos que me plantea, esto es como ¿dónde está Wall-E, no? Pues, la imagen me está planteando ese reto. Entonces, digo que todo el mundo que está conmigo varias veces termina preguntándome, oye, lo de la ventana es... Claro. Entonces, sí, y lo del encuadre que decíamos, pues mucho aire por arriba, está descompensado, que en este caso no pasa nada, pero en una lección, una clase que estamos dando a cámara o grabando, lo suyo es que esté compensado para centrar la atención en nosotros, no distraernos, y que estéticamente esto, lo que se llama el peso de la imagen, pues quede equilibrado, ¿no? Que eso... Que no sea inestable, que, como digo, sin entrar en teoría de la imagen, las imágenes tendemos a hacerlas así compensadas, como digo, porque la sensación psicológica para el espectador es de tranquilidad, de relajación, de disfrutar del contenido. Cuando las imágenes no están bien equilibradas, crea cierta inestabilidad mental. Entonces, no sé por qué, pero lo que decía el vino ayer, yo no estoy disfrutando de esta imagen, no sé por qué, no sabía explicarlo. Pues es por eso, probablemente, está descompensada, muchas líneas oblicuas. Son muchas cosas, los colores, pero bueno, básicamente vamos a ceñirnos a lo que vosotros vais a poder controlar de una forma más realista en el día a día. Vale, iba a compartir pantalla un momento para poner un poco un ejemplo de... Compartir... En la plataforma esta que hemos creado, que os dije ayer que habíamos colgado una serie de clips de vídeo para cuando hagamos la práctica de Premiere, podáis tener pues, recursos para trabajar con ellos, ¿no? Una de las cosas que hay es un pequeño corte de una entrevista. A ver si me deja abrir. A ver qué pasa. Aquí está. Vale. Un ejemplo, ¿no? Ni siquiera, esto es un vídeo, pero ni siquiera lo voy a reproducir, simplemente para que veáis un poco el fotograma, ¿no? Esto es una entrevista. Entonces, a la hora de hacer el encuadre, pues lo que os comentaba, primero lo que yo tengo que buscar es que la cámara esté equilibrada. Aquí tengo un elemento que en teoría esta línea vertical tiene que ser vertical. Si yo no cuido eso va a crear desazón en el espectador, el ver que esto está torcido, pues esto es importante que esté equilibrado. Luego, todo esto explicándolo un poco, que las cosas no son casualidad, ¿no? Yo podía haber puesto la cámara donde la tengo aquí o podía haberla movido un poco y que el cuadro hubiera caído detrás de él. ¿Qué pasa? Él hubiera tapado la información del cuadro, hubiera sido una mezcla de imagen ahí, como demasiada información concentrada en la misma parte de la imagen. Entonces, bueno, es mejor que no haya ningún elemento que caiga por detrás del cuerpo y de la cabeza, en este caso, del entrevistado. En este caso, además, el aire que os decía queda a su derecha. Toda esta parte de la imagen está más liberada a nivel de aire que esta parte, porque él mira hacia este lado, claro. Entonces, el cuadro está ahí también por eso, por completar, por llenar un poco la imagen. Tenemos un plano donde permitimos que se le vean las manos. También yo podía haber hecho el encuadre de cualquier manera. Le dejamos que se vean las manos porque él va a mover las manos durante la intervención. Las manos son muy expresivas, son un elemento de expresión muy importante en la imagen también. Bueno, toda esta parte aquí no hay ningún elemento, como digo, para no crear confusión. Pues eso que os comentaba, es un poco ponerla como resumen de todo esto que os decía, que cuando lo vemos así, yo creo que a todos nos queda bastante claro que debe ser así, pero cuando nos ponemos a hacer las imágenes muchas veces no nos paramos a pensar en esos detalles, pues son importantes, ¿vale? Intentar tenerlo en cuenta. Vale, hemos puesto nuestro trípode, hemos puesto nuestra cámara, hemos hecho el encuadre que nosotros consideramos oportuno. Lo siguiente que vamos a hacer es ajustar la exposición, que ya sabía hacerlo, ¿vale? Voy a ajustar la exposición de la cámara en función de las luces que tenga para que la imagen esté correcta. En este caso que vais a estar vosotros solo grabando, es importante, como voy a ser a la vez modelo y operador de cámara, modelo entre comillas, entendedme, pues como tenéis la pantalla retráctil, os ponéis vosotros sentados en vuestra posición, miráis a vuestra pantalla, veis si está correcto, que no está correcto,
os vais a la cámara, ajusto diafragma, ajusto ISO, ¿vale? O podéis poner cualquier elemento en la silla o la misma silla para ver la luz cómo funciona y dejáis la exposición correctamente aplicada. Ahora después no os preocupéis, voy a deciros concretamente los botones que tenéis que tocar, ¿vale? Para que no se quede esto en algo etéreo. Después de la exposición, lo siguiente que vamos a hacer es enfocar. Vosotros tenéis que enfocar lo que queréis que esté enfocado en la imagen. Hasta ahora lo está haciendo vuestra webcam por vosotros o lo está haciendo vuestra cámara por vosotros. Desde este momento, desde hoy en adelante, cambiarán vuestras vidas y seréis los responsables de enfocar las cosas. Entonces, la cámara, también lo veréis después, tiene un botón concreto que es una pequeña lupa, un zoom digital, que lo que nos permite es, vuelvo a compartir pantalla, aunque lo he hecho antes, pero bueno, lo repito para que lo veáis. Vale, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, fijaros, voy a hacer ahora mismo el zoom digital ese que os digo, ¿vale? Y aquí yo enfoco. ¿Veis que estoy haciendo el enfoque? Fijaros cómo es de preciso. Yo puedo elegir además en todo el encuadre. Ahora voy a enfocar la pantalla. Vale, sí, fijaros. Ahora voy a enfocar la pantalla. ¿Vale? Ahí, haciendo este proceso, yo estoy seguro, he asegurado que el enfoque está en la pantalla. Yo voy a grabar en la cámara y mi imagen está enfocada, además, como yo quiero. ¿Vale? Tengo la cámara desenfocada y la pantalla enfocada. ¿Correcto? ¿Que lo que quiero es enfocar la cámara? Pues vuelvo a esta herramienta, me voy a la cámara, que la tengo aquí debajo. He hecho mucho zoom y a lo mejor me cuesta. Vamos a darle un nivel de zoom. Un segundillo. Se ha puesto en reposo la cámara. A ver, batería. Disculpadme, voy a cambiar la batería un momento. Enseguida estoy. Vale. Retomo otra vez esto. Vale. Vale, aquí estamos de nuevo. ¿Que quiero enfocar la cámara? Pues nada, hago mi enfoque y me aseguro de que en esta imagen la cámara está enfocada, ¿vale? Pues este es el siguiente proceso que una vez que tengáis la exposición bien vais a tener que hacer vosotros. Enfocar el punto que queráis de la imagen, en este caso vaya a ser vosotros, obviamente, porque es lo importante dentro de esa imagen. Y ya tendríamos, a ver, dejo de presentar. Ya tendríamos la imagen preparada para grabar. Si no me decís lo contrario, con esto que os he contado podríamos estar grabando ya. Imagen bien de exposición, la tonalidad de luz correcta, enfocado en el punto que yo quiero enfocar. Solo me quedan un par de cosas muy prosaicas. Primero, asegurarme que tengo batería en la cámara y una tarjeta puesta. Esto es, ¿qué tontería? Vale, batería y tarjeta voy a tener puesta seguramente. ¿Cuánto tiempo tengo en la tarjeta? Vale, a ver si me voy a poner a grabar un vídeo de 20 minutos y resulta que mi tarjeta solo le quedan 10 minutos y yo voy a estar aquí soltando las charlas y cuando acabe he grabado la mitad o no he grabado nada porque la cámara se ha cortado. Batería, lo mismo. Me pongo a hablar y de repente la cámara se corta y nada de lo que he hablado porque cuando la cámara se apaga no suele guardar el clip que estaba grabando. O si lo guarda suelen ser clips que están corruptos que cuesta recuperar. ¿Vale? Nos aseguramos de que tenemos batería puesta en cámara con autonomía suficiente y que la tarjeta también la hemos formateado, tiene la capacidad suficiente para el tiempo. La cámara nos da una estimación de tiempo de grabación. Tengo el tiempo suficiente para lo que yo quiero grabar, etc, etc, ¿vale? Esto que es, como digo, algo muy prosaico, es muy importante. Pero, Salva, ¿la cámara no se puede enchufar? O sea, lo digo por quitarnos un problema de batería, ¿no? No se puede enchufar a la corriente. Hay algunos sistemas que son una especie de baterías que se enchufan a la corriente que se pueden conectar a la cámara dejando la tapilla de la batería abierta, entonces tienes que tener un trípode que te permita tener la tapilla de la batería abierta. Oficialmente no se puede enchufar a la corriente la cámara. También le comenté a José, hay algunos accesorios también, una empuñadura que se llama, que se le pone a la cámara, va completamente acoplada a la cámara y te permite incluir una segunda batería de reserva.
De manera que cuando se agota una, pasa a la siguiente automáticamente. En condiciones normales, una batería en grabación os va a durar 1 hora o algo así. Que parece poco y yo creo que lo es, pero no sé si para lo que vosotros hacéis, la dinámica de grabación de los vídeos es suficiente. Si no, tendréis que contar con varias baterías, que es lo habitual. 2, 3 baterías. Bueno, entonces yo me grabo mi clip de 20 minutos, paro, miro a ver si me queda batería, si no, pues la cambio sin problema, mientras voy cargando la otra, ¿vale? Pero sí, estas cámaras tienen ciertas limitaciones. Una de ellas es el consumo de batería. No se pueden enchufar a la corriente y las baterías no duran muchísimo cuando estamos grabando. Porque son cámaras de fotos que graban vídeo, eso siempre lo digo, o sea, pero siguen siendo cámaras de fotos. Su naturaleza es de cámara fotográfica. No están pensadas para ese consumo de batería. La foto consume mucho menos. En vídeo tenemos abierta la cortina de la obturación continuamente ahí y hay un consumo de energía mucho mayor, ¿vale? Entonces, varias baterías o algún sistema que nos permita tener más autonomía. ¿Alguna consulta más de toda esta dinámica un poco de preparación de la grabación? Nada, ¿no? Vale. Vamos a entrar con vuestra cámara concretamente, a explicaros ciertas cosas de vuestra cámara que quiero que debéis conocer y a ver ya los botones, la botonera, ¿vale? En primer lugar, son cosas que os voy a contar que en principio podían no pasar de curiosidades técnicas, pero que os van a afectar directamente a las grabaciones que vosotros hagáis. Lo primero, que os lo he adelantado antes, es que vuestra cámara, sin entrar en muchas complicaciones, hay como 2 tipos de cámaras digitales. Unas que se llaman full frame o sensor completo, que tienen un sensor de grabación que equivale en su superficie a la película de 35 milímetros, a lo que era el negativo antes. Entonces, en esas cámaras, aparte de otras muchas cosas, los objetivos que nosotros montemos, si el objetivo es un 50 milímetros, va a ser un 50 milímetros en cámara. Si es un 80, va a ser un 80, si es un 120, va a ser un 120, ¿vale? Y otro tipo de cámaras que tienen sensores más pequeños, que es vuestro caso, que uno de los efectos que produce eso es que los objetivos que yo pongo en cámara, la distancia focal se multiplica. Es lo que se llama factor de recorte, ¿vale? Vosotros cuando ponéis un 50 milímetros, que es lo que tenéis en cámara, realmente estáis poniendo un 80 milímetros. Tenéis que multiplicar la focal del objetivo por 1,6. Esto es importante saberlo porque mucha gente que hace foto y vídeo no lo sabe y cree que está trabajando con un 50 milímetros, sobre todo si vamos a comprar más objetivos. Porque si digo, no es que quiero comprar un objetivo angular, voy a comprar un 24. Es que vosotros no compráis 24. Compráis un 24 por 1,6, pues 40 y tantos, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo tengáis en cuenta. En este caso, que ha sido una ventaja para vosotros, porque los planos que voy a hacer, los encuadres que voy a hacer, van a ser no demasiado abiertos, porque lo que busquéis es un encuadre vuestro con un poco de margen. Entonces, os va a servir el 50 porque os va a dar una perspectiva que va a ser bastante parecida a ese encuadre cerrado. Pero que lo tengáis en cuenta, sobre todo si vais a comprar más objetivos, ¿vale? Que tenéis que aplicar ese factor de recorte. La segunda cuestión, mucho más importante, es que la cámara, cuando estáis grabando vídeo, a los 29 minutos 59 segundos va a cortar la grabación. ¿Esto por qué? Esto es una cuestión técnica, volvemos a que son cámaras de fotos que graban vídeo. Para no pagar, para que las cámaras sean más baratas al comprarlas, no tenéis que pagar aranceles desde Japón a España cuando vienen y de Estados Unidos a Japón. Lo que hacen es venderlas como cámaras fotográficas que graban vídeo, pero no son cámaras de vídeo, son cámaras fotográficas que graban vídeo a nivel de impuestos. Si grabaran más, el criterio para decidir si una cámara es de vídeo o no es de vídeo es que grabe en continuidad más de 29 minutos 59 segundos. Entonces, estas cámaras no quieren pagar esos impuestos para no repercutirlo a los compradores. Lo que hacen es cortar la grabación a los 29 minutos 59 segundos. Obviamente, es de vital importancia. Si voy a grabar un vídeo en continuidad que dure más de 30 minutos, que seáis conscientes de que no podéis hacerlo. Tendréis que grabar hasta ese tiempo y parar, volver a grabar y retomar desde el punto donde estuvierais, ¿vale? O sea, tenerlo clarísimo porque si no lo cuento yo, voy a poner a grabar y la cámara se va a cortar. Incluso podéis pensar que está estropeada. Porque la cámara lo que hace físicamente es para la grabación. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. La segunda cosa es que grabando vídeo hasta 29 minutos 59 segundos, entra un segundo factor que es el formato en el que la tarjeta graba los vídeos. El formato es un formato que es el formato de Windows de archivo, que es el FAT32 se llama, os sonará un poco esto o algo. Ese formato solo permite grabar, el máximo tamaño de archivo que permite son 4 gigas. Entonces, 4 gigas equivalen más o menos a 10 minutos de vídeo. ¿Qué pasa? Que vuestra cámara no se va a cortar a los 10 minutos, pero va a crear un segundo archivo. Cuando vosotros descarguéis las imágenes, imaginaros que grabáis 20 minutos,
voy a tener la grabación en 2 archivos diferentes. Son consecutivos, vosotros los ponéis en el Premiere o en el programa que utilicéis, los ponéis juntos y es como si no hubiera ningún corte, pero en cámara tenéis 2 archivos, para que no os extrañéis ni os volváis locos, ¿vale? Cada X tiempo, 8 minutos, 10, 12 minutos, la cámara crea un nuevo archivo y así hasta los 29 minutos 59 segundos. De hecho, lo que os pasará en cámara es que, bueno, la cámara cuando estáis grabando se enciende un pilotito rojo, de grabación típico. Cuando va a hacer ese cambio de archivo, ese piloto empieza a parpadear. Entonces vosotros quedaros tranquilos que la cámara no va a explotar, no va a hacer nada raro, simplemente es que está cambiando el archivo en el que está guardando el vídeo. ¿Vale? Entonces, 2 consideraciones previas de vuestra cámara para que las tengáis un poco en cuenta. Voy a compartir pantalla para enseñaros con mi cámara, vuestra cámara, y explicaros de todo esto que hemos visto hasta ahora, dónde se hace cada operación. Y luego seguimos un poco con el menú de cámara. A las 7 sí, yo creo que da tiempo. Primero, Salva, ¿cuál es el on-off? Empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por ahí. Vamos a empezar por ahí, no os preocupéis. Vale. Voy a hacer el encuadre y lo que voy a hacer es ampliar un poco esto para que vosotros veáis. Vale. Por ahí. Vamos a enfocar. Vale, esto que estáis viendo en imagen es vuestra cámara, ¿vale? Voy a cerrar un poco el encuadre de la pantalla. Ahí la veis bien, ¿verdad? ¿Correcto? Vale. Vuestra cámara se enciende aquí arriba. Si veis, tenéis 3 modos. El off, que es el que está ahora, obviamente. El on, que es para encender la cámara. Pero en este modelo, si lo que vamos a hacer es vídeo, tenemos que dar un paso más. Ponerlo directamente en el icono del vídeo, ¿vale? Entonces, yo subo aquí esta pestaña. 2 pasos hasta el modo vídeo. Además, si veis, que esto ya lo he dejado yo puesto, en esta rueda que tenemos aquí, son como diferentes modos de trabajar con la cámara, ya sea en vídeo, ya sea en fotografía. Diferentes automatismos. Siempre en manual. La M, ¿vale? Con la línea esta, está configurada la cámara en manual. ¿Correcto? Vale, ya tenemos la cámara encendida. Estáis viendo la pantalla. La pantalla, tenemos un botón, voy a quitar la, perdona, un momento, voy a quitar la burbuja esta, el nivel, para que no me incomode mucho. Vale. El cursor de mi ratón lo veíais y me dijisteis, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirmáis? Sí, sí, se ve. Vale. Aquí en esta tecla que estáis viendo, que pone info de vuestra cámara, esta de aquí, lo que podemos cambiar es la información que nos aparece en el visor, ¿vale? Como estáis viendo, esto no afecta a la grabación, simplemente afecta a la visualización, ¿vale? Aquí me marca el nivel de batería, el número de clics que estoy grabando, diafragma, duración, bueno, el ISO, ¿vale? Yo lo voy cambiando. Lo normal es que lo tengamos, por ejemplo, en este modo, donde nos aparecen los valores fundamentales con los que estamos trabajando, pero no tenemos más elementos de la imagen que nos ensucien un poco, ¿no? Vale. Obturación, diafragma, el ISO. Vuestra cámara, la pantalla que tiene es táctil. O sea, las operaciones se pueden hacer de 2 formas. Bien tocando directamente en la pantalla, en algunos casos, no en todos, o bien con ruedas de la cámara, ¿vale? El ISO, no sé si directamente desde aquí me va a dejar hacerlo, creo que no. No, tenemos que irnos al menú, vale. Tenemos aquí, no sé si veis, a ver si lo digo dónde está. Vale. Aquí, esta Q que tenéis aquí es un acceso a un menú rápido de los valores más importantes de la cámara. Vale. Entonces aquí tenemos desde pues, proteger las imágenes, girarlas, clasificación, no sé qué, filtro, ¿vale? Ah, es que estamos en el modo, perdón, estamos en el modo visualización. Dame un segundo. Salgo de aquí. Salgo de aquí, dame un segundo. Vale, correcto, ahora. A ver que se me enfoque. Ahí. Desde aquí sí me va a dejar. Vale. Vuelvo atrás. Vale. Pantalla táctil, como os decía, vuelvo a retomar. Lo que estaba en el modo de visualización de los clips.
Velocidad de obturación, 50, que esto es lo que vamos a dejar siempre por defecto. Ahora os diré dónde se cambia, pero en principio no lo vamos a tocar. Diafragma, ISO. Si yo pincho en el ISO, como veis, me permite variar ahí la sensibilidad, ¿vale? Arrastro esta línea y pongo la sensibilidad que considero oportuna. ¿Vale? Una vez que la tenga, me voy a la flecha de arriba, ajustada, ISO. Por defecto, tenemos la velocidad de obturación activada. Si yo me voy a esta rueda que tenéis aquí arriba en vuestra cámara y la giro, lo que voy a cambiar es la obturación, ¿vale? Voy a hacer este movimiento ahora con la pantalla para que vosotros lo veáis. Lo que cambio son los valores de obturación. Esto, como he comentado antes, siempre en interiores en 50, ¿vale? Y con la misma rueda, pero pinchando el botón este AV, lo que cambio es el diafragma. Veis que en cuanto pincho el botón, los triangulitos verdes estos se me pasan a este cuadrado del diafragma. Yo con el mismo botón, la misma rueda, perdón, pinchando el botón este, estoy cambiando los valores de diafragma, ¿vale? El diafragma, el objetivo que tenéis vosotros, este 50 milímetros, es muy luminoso. Eso está muy bien, porque te permite abrir diafragma hasta 1,8, o sea, muy, muy abierto. Perdería mucha profundidad de campo, tenéis que tener cuidado con los desenfoques, con el diafragma tan abierto, pero a lo mejor un número interesante podría ser trabajar en 2,8, 3,2, 4, hasta ahí. Son unos valores de diafragma que en principio va a dar una imagen muy bonita y no vais a tener desenfoque. ¿Vale? Pero lo que me importa es que sepáis que con esta rueda, si no hago nada más, cambio la velocidad y pinchando el AV este, cambio el diafragma. ¿Correcto? ¿Entendido? Vale. Más cosas de la operativa de la cámara. Vale, voy a enfocar un poco más. Vale. Aquí tenéis también en pantalla, lo estáis viendo, esta pequeña lupa, que también la tenéis en un botón de la cámara, aquí, que lo que nos permite es hacer ese zoom digital que os comentaba para enfocar, ¿vale? Si yo me voy a la lupita esta, en vuestra cámara, veis que me acaba de hacer un pequeño zoom, más zoom todavía, y yo ahí hago el enfoque. El enfoque se hace así, con este anillo del objetivo, estoy haciendo el enfoque, ¿vale? Girándolo a un lado o a otro. Yo, si veis, ahora voy a desenfocar la imagen. Es que no se aprecia mucho en vuestra cámara. Voy a verlo. No se aprecia mucho el desenfoque en este caso, pero lo que estoy haciendo es desenfocar y enfocar la imagen. ¿Lo apreciáis? ¿Se aprecia un poco o no se ve mucho? No, no se aprecia. No se aprecia nada, ¿no? A ver si me dejo otra vez. Vale. Ahora. Vale. Aquí sí lo voy a apreciar. Yo voy a enfocar este elemento. Lo voy a desenfocar, ¿vale? ¿Ok? Vale. Pues con esto haríais el enfoque. Habéis ajustado la exposición, habéis el ISO, diafragma, velocidad, habéis enfocado. ¿Qué más cosas tenéis que tener en cuenta? Estáis viendo, aquí arriba me marca el 2959 este que yo he comentado. Ese es el tiempo de grabación que os queda una vez que le deis a grabar a la cámara. No quiere decir que es el tiempo que tiene la tarjeta. La tarjeta tiene mucho más tiempo de grabación, pero me está marcando que esa es la limitación para cada clip que vosotros hagáis, ¿vale? La grabación se activa en este botón, que como veis tiene un puntito rojo. Si yo doy aquí a este botón, tengo una tarjeta que he puesto, estoy grabando. Esto es otra cosa que me parece una tontería. Antes de sentarme a empezar a hablar, chequear que tengo esto activo, que el tiempo está corriendo, efectivamente estoy grabando. ¿Vale? A ver si vais a hacer la clase magistral de vuestra vida, como habéis comentado, como comentó antes Diego, y no la habéis grabado, a veces como un chiste. Entonces, siempre asegurarnos que la cámara está grabando. Si le doy otra vez al botón, corto la grabación. ¿Vale? Puedo revisar los planos que yo he grabado. Aquí tenéis un acceso al menú de reproducción de visualización de la cámara. Me meto aquí, ¿vale? Y me aparece por defecto el último plano que he grabado. Pero puedo ir navegando por los planos anteriores, ¿vale? Y reproducirlo. Le doy al set aquí, a este botón que acabo de dar, al botón set. Y me aparecen unos controles de reproducción para ver la imagen. Yo le pongo en play y veo el plano que he hecho. ¿Vale?
Lo puedo parar en cualquier momento y dándole otra vez a la tecla esta al play, vuelvo al modo de visualización directa de la cámara. ¿Correcto? Correcto. Bueno, la operativa básica de la cámara, no sé si entrarlo del balance de blanco, ¿no? Bueno, entro brevemente. Aquí tenemos, como decía antes, una tecla, un botón en la cámara que pone una Q. Esto es un menú rápido para cambiar ciertos parámetros. Voy a tocarlo, ¿vale? Y me deja elegir una serie de opciones. Entre ellas está el balance de blanco. Bueno, me deja elegir el tamaño del vídeo, que ahora explicaré también. La calidad de imagen de la fotografía, varias cosas. Pero vamos a irnos al balance de blanco, que es lo que me interesa. Vale, estilo de imagen, balance de blanco. Aquí, esto que hemos comentado antes, tenéis todos estos presets, ¿vale? De fluorescente, tungsteno, nublado, etc, etc. Y el automático, que yo les que os he dicho que os recomiendo por defecto que dejéis, para no tener muchas complicaciones. Y justo debajo del balance de blanco tenemos lo de los estilos de imagen que también hemos comentado, ¿vale? Esto de neutro, retrato, etc, etc, que yo os he recomendado que dejéis el neutro. Lo tenemos también en este mismo menú. Todo esto se puede hacer por un menú de cámara un poco más complejo, pero en principio para no buscarnos mucho lío, desde aquí mismo lo podéis hacer, ¿vale? La Q, activamos y desactivamos este menú rápido. De lo básico de manejo de cámara de botonera, creo que estaría resuelto con esto que he contado, si no me tenéis ninguna duda concreta. ¿Hay algo que queráis comentar de esto? Es complicado lo de enseñar una cámara de esta forma. O sea, si fuera la clase presencial, obviamente sería mucho más sencillo, podríais tocarlo, pero bueno, que como espero que vosotros podáis practicar bastante con la cámara y vamos a tener tiempo en clase para resolver dudas concretas, creo que con esta explicación básica podéis tenerlo controlado. El tema de menús de la cámara y cosas importantes que yo quiero trasladaros. Puede dar un poco de miedo. Uy, perdón. Puede dar un poco de miedo al principio, ante el desconocimiento de cómo funciona la cámara, meterse en los menús de la cámara. Hay aquí una tecla de menú que si yo entro, fijaros la cantidad de páginas que tienen los menús. Probablemente muchas de las cosas que incluyen ni siquiera voy a saber a qué hacen referencia, ¿vale? Entonces, hay una opción que es muy interesante por rapidez y por personalización un poco del menú, porque como os digo, el menú incluye muchísimas páginas con muchísimas opciones, pues hay una cosa que no suele ser utilizada y que me parece muy útil, que la última página que incluye es un menú personalizado, donde de todas las opciones que tienen el menú de la cámara, nosotros podemos incorporar en esta página las que más usemos, ¿vale? Creo que se entiende fácil. Entonces yo os recomiendo que os voy a recomendar cuáles incluiría yo en la cámara, que de hecho si queréis lo voy a incluir en vuestra cámara para que las tengáis y por qué os voy a justificar un poco por qué las incluiríamos. En primer lugar, salgo de la pantalla, bueno, no salgo de la pantalla compartida, pero amplío esto. La resolución, ¿qué imágenes, qué resolución de imagen vais a grabar vosotros? ¿Qué creéis? O si os suena el tema este de la resolución, ¿a qué resolución tengo que grabar la imagen? ¿A alguien le suena algo o chino? HD o eso de HD, Full HD y todo eso. Efectivamente, efectivamente. Eso es justamente. El Full HD, cuando hablamos de resoluciones, hablamos de relaciones de píxeles, ¿vale? El Full HD, que es lo que vosotros vais a grabar, en principio son 1920 por 1080, ¿vale? Es una relación de píxeles. O sea, habitualmente, en vuestra cámara es la máxima calidad que incluye, voy a grabar a 1920 por 1080, que es calidad HD. Yo lo primero que incluiría en el menú es precisamente eso. Me iría a ajustes de mi menú, registrar en mi menú, calidad de imagen. Calidad de imagen, vamos a probarlo. Es que no sé si esta es la foto o el vídeo, pero vamos a probarlo. Lo registro y me voy para atrás. A ver si efectivamente eso. Calidad de imagen en la foto, vale, pues vamos a buscar la de vídeo, registrar en mi menú. Fijaros que aquí, como me salen todas las opciones que tiene el menú, pues bueno, es un poco, hay que ir buscando, pero una vez que lo tengáis configurado ya lo tengo para siempre.
Formato, tipo parpadeo, tamaño de vídeo, se llama, tamaño de vídeo. Lo incluyo. Tamaño de vídeo. Vale, me voy del menú, aquí, vuelvo a... Vale, ya lo he incluido y fijaros, voy a ponerlo para que se vea un poco mejor concretamente esto. Vale. Lo veis, ¿no? Esto está hecho para que sea sencillo. La primera opción que nos aparece es la máxima calidad y si vamos bajando de calidad. La primera opción es Full HD 1920 x 1080 a 25 frames por segundo. Esto es lo que os comentaba de la corriente eléctrica. En Estados Unidos, si grabáramos en Estados Unidos las clases, sería 1920 x 1080 a 30 frames por segundo, porque su corriente eléctrica va a 60 Hz, como decíamos. Para no complicaros la vida, esto, una vez lo tengáis configurado, no es algo que vayáis a cambiar todos los días, pero que tengáis claro que estáis grabando a esta resolución, ¿vale? Porque luego, sobre todo, a la hora de editar, va a ser importante. Segunda cosa que incluiría en el menú. Vamos para atrás. Y una cosa que me vaya a decir, pero qué tontería. No es una tontería porque tiene una utilidad bastante grande, que lo vamos a ver ahora. Esto es mi menú. El formatear la tarjeta. Si eso que ponía formato, creo que tarjeta. Formatear tarjeta. Aquí lo tenemos. Incluir. Vale. Pues esto simplemente, como todos creo que podemos entender, sirve para meternos en esta tarjeta y hacer un formateo completo de la tarjeta, ¿vale? De todos los datos que tengamos. ¿Por qué creo que es importante tenerla en este menú? Pues porque nos puede pasar que algún día vayamos con prisa y tengamos que la tarjeta llena porque no nos hemos acordado de formatearla, tengamos que hacer la grabación, no queremos estar esperando y nos ponemos a meternos en el menú y a buscar dónde estaba esto. Estaba aquí, ¿dónde estaba? ¿En qué página era? Bueno, si lo tengo en el menú personalizado, directamente clic, 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 ¿vale? Hacemos de una forma rápida. Entonces, esto es muy útil y muy interesante tenerlo también en este menú. También os digo del menú personalizado, que está muy bien, es muy interesante, porque por defecto la cámara, cuando nosotros no trabajamos con el menú personalizado, lo que hace es, cuando le damos a menú, entra en el último menú que hayamos abierto. Lo voy a dejar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Yo apago el menú, entro en el menú y me entra, veis, en el último menú que tenía abierto. Cuando utilizamos el menú personalizado, podemos configurarlo para que cuando yo entre en el menú, directamente la página que me aparezca sea, solo tenemos aquí, registrar mi menú, ordenar, borrar, info de menú, activado. Vale. Ahora, cuando yo entro en el menú personalizado, o sea, en el menú de la cámara, la primera página que me va a aparecer es el menú personalizado. Fijaros que es fácil, es así, porque ya tengo el acceso aquí, tengo todas las opciones que utilizo habitualmente y es rapidísimo trabajar de esta manera. Salva, el formateo de tarjeta es siempre obligatorio cuando se va a grabar un nuevo vídeo, cuando cuéntanos eso un poco. Sí, dejo de compartir pantalla y os cuento. A ver, el formateo de tarjeta es recomendable hacerlo siempre para cada nueva grabación, pero tenemos que estar seguros que lo que tenemos en esa tarjeta está salvado. Sobre todo si voy a utilizar la cámara varios de vosotros, no sé si voy a tener una tarjeta cada uno, cómo voy a gestionar un poco eso, pero bueno, sí, una vez que formateo, obviamente, esos datos están eliminados definitivamente. Las fotos es posible recuperarlas, en un caso de un error sensible de he borrado, no me he acordado, se pueden recuperar las fotos con cierta facilidad. Los vídeos es imposible prácticamente recuperarlos, ¿vale? Entonces, el formateo, yo no tengo por qué formatear cada vez que grabo. Quiero decir, si imagínate que tengo mi tarjeta propia, me he grabado mi clase de 20 minutos y mañana voy a grabar otra clase de otros 20 minutos. Como tengo espacio en la tarjeta de sobra, pues grabo hoy, me llevo la tarjeta a casa, mañana la vuelvo a poner y cuando grabo no estoy borrando nada. O sea, la tarjeta nunca va a sobreescribir ningún dato. El problema es que cuando se llene me va a decir que ya no tiene más cabida. Entonces, lo ideal para no tener problemas de capacidad es borrarla siempre, formatearla completa siempre, pero intentar aseguraros, tener la dinámica de que cosa grabada, cosa volcada. Tengo ya la copia de seguridad. Ya la tarjeta es de trabajo, la pongo, la borro y grabo. Y en cuanto grabo, lo vuelco, ¿vale?
Entonces, bueno, no es que sea más o menos recomendable, pero sí lo lógico es que cuanto más tiempo disponga de grabación en la tarjeta, pues menos limitaciones tengo. Salva, ¿se puede tener permanentemente conectada la cámara, por ejemplo, al Mac, al ordenador? Se puede tener permanentemente conectada, pero sigue consumiendo su propia batería. Pero te lo digo por el tema de volcado de información, es decir, que lo tengas preparado para volcarte para volcar la información de la tarjeta, me refiero. La tarjeta no se vuelca con la cámara. Ah, no se vuelca. Se vuelca con un lector externo o muchos ordenadores ya incluyen un lector de tarjeta SD. Entonces se mete la tarjeta y se vuelca. Vale. La cámara realmente no hace falta conectarla al ordenador para nada. Para nada. Excepto que queráis utilizarla como webcam, como he comentado antes en el enlace que os he dejado. En todos los demás casos, casi los cables que trae la cámara en la caja cuando la compras, los puedes tirar todo. Porque no lo vas a conectar nunca al ordenador, ¿vale? Las tarjetas son independientes. Yo termino la grabación, saco la tarjeta, la conecto a mi ordenador y vuelco eso. Los Mac llevan ranura SD, casi todos. Normalmente sí, llevan ranura SD. Y si no, pues el que no tenga lector en el ordenador tendrá que comprar un lector externo o que tenga uno para el departamento. Vaya que no, es una cosa relativamente sencilla, pero suelen incluirlo todo. Ok. Bueno, mira, que nos queda muy poquito de esto. Vale, si queréis, para no hacerlo físicamente en la cámara, como ya os he contado, vuelvo a compartir pantalla, dónde se hace lo del menú personalizado. Os digo las cosas que... Dime. Lo digo por el tiempo que se nos va echando encima, en 5 minutillos termina y por si hay alguna pregunta. Sí, sí, correcto. Simplemente para finiquitar el tema de los menús, como os decía, que sepáis cómo se hace, que se hace de esta manera que os he comentado, ¿vale? Entramos en el menú de cámara. Tenemos aquí la navegación por todos los menús y sobre todo el menú personalizado, que de una forma sencilla tenemos las opciones más interesantes. Yo aquí metería lo que os he metido, tamaño de vídeo, formatear tarjeta, el tema de los estilos de imagen que hemos comentado antes, de retrato, neutro, lo metería también aquí. El balance de blancos probablemente también lo metería. Y otra cosa muy importante que metería, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar, que si queréis lo hacemos ya la semana que viene porque es la parte del audio, que es muy cortita, metería también el nivel de audio. Nosotros con el audio también vamos a regularlo de forma manual. Entonces, en cámara hay una opción concreta que es esta. Esto, grabación de sonido, auto o solo podemos cambiar esto y ponerlo en manual, que es lo ideal, ¿vale? Manual. Entonces, esta opción de menú también la incluiría en el menú rápido ese. Yo la voy a incluir, lo voy a dejar incluida, pero que sepáis que la tenéis aquí, ¿vale? Con esto lo que hacemos es una configuración manual del nivel de la grabación de sonido. Ya no es que la cámara automáticamente lo ajuste, sino que nosotros decidimos con qué nivel va a entrar el sonido. Si queréis, con la parte de sonido, que es muy corta, pero bueno, para no meternos tampoco en más materia a la hora que es un viernes, lo dejamos para el principio de la clase de la semana que viene. Y hoy, pues, si queréis, bueno, el tiempo que queda, resolvemos alguna duda, algún comentario, alguna necesidad concreta. Venga, Diego, tú que ya has conseguido el encuadre perfecto dentro de la cámara. Eso que me fijé el otro día de Salva. A Pepe Navarro, Diego. Desde Nueva York. A Pepe Navarro. Lo que estaba pensando, Salva, es que aparte de todas esas cuestiones previas que has comentado, lo que también hay que asegurarse es que la batería está... Y la batería va con la propia cámara, o sea, pero si la cámara no la enchufa, como tú suponte que yo voy a grabar, cojo la cámara y la batería está gastada, por lo que sea. Claro. No puede grabar. ¿Eso se graba dentro de la cámara o tienes que tener como una especie de carga fuera? Sí, tiene que tener una carga. Mira, lo enseño, vuelvo a compartir pantalla. Tiene carga exterior. Lo que haría falta es comprar otra batería más. Pero que hay un cacharro en la que la cargan, ¿no? Como... Efectivamente. Pero solo viene una batería. Solo tenemos una batería. Solo una, Diego. Vale. Es que me está empezando a agobiar la batería, la tarjeta, todo. La batería la tienes aquí. Entonces, claro, ¿El tiempo de carga cuánto suele ser, por curiosidad? Eso, ¿ves? Jesús también está ya también calculando. Pues, yo estoy ya mosqueado. A lo mejor tarda... Después de presentar. El tiempo de carga puede ser 1 hora y media o algo así. Vale. 1 hora y media. Ahora, lo ideal es que tengáis mínimo, yo diría, mínimo 3 baterías. 3. Mínimo. Las baterías no son caras, a lo mejor vale 50 euros cada batería. Entonces tenéis ya una que es la que incluye la cámara. Yo mínimo compraría un par de ellas más
para que no me encontré en esa tesitura de que voy a grabar. En el cargador te indica el nivel de la carga que tiene. Entonces, bueno, si no lo sabes, la pincha un momento y sabes si la tiene disponible o no. Y que coge la dinámica de que el que grabe la deje cargando. Y que estás cambiándola, obviamente. Cada vez que se carga una, hay cargadores dobles para meter 2 baterías y secuencialmente se cargan. Ya, bueno, ya un poco el mundo accesorios, ¿no? Pero que sí, que la batería es algo fundamental en la grabación con estas cámaras. Y tarjeta, ya he puesto alguna tarjeta más. Claro. Que teniendo 3 baterías o así no es problema, no representa ningún problema. Sí, no tiene por qué. Incluso el invento este que os digo. La tarjeta lo idóneo es que cada uno lleve la suya, quizá, ¿no? Tampoco es tan costosa, ¿no? Claro. ¿Cuánto es la capacidad que recomienda de tarjeta, Salva, y las características? Yo os comenté que aproximadamente 32 gigas puede ser 1 hora y 10 minutos de vídeo. Tarjeta de 32 gigas a máxima resolución, ¿vale? Es un aproximado porque no es exacto. Pues a lo mejor es un mínimo 32 gigas. 32 gigas, 64 gigas. Y también le dije a José le comenté que sea una tarjeta, como si la vaya a comprar, decirle que es para grabar vídeo, que sea rápida de lectura y de escritura. ¿Vale? Eso los que lo venden lo saben, son una cifra de megabytes por segundo, que lo ideal es que casi todas ya vienen preparadas, pero que tenga la máxima rapidez de lectura y escritura, porque tanto al grabar en la cámara no va a dar ningún problema, como a la hora de volcar la tarjeta, cuanto más rápida sea de lectura, menos va a tardar en descargar los clips. Una pregunta que tengo importante para vosotros, antes de que se me olvide. ¿Vosotros estos vídeos, cómo gestionáis la difusión para los alumnos? O sea, ¿las colgáis en una plataforma? ¿Tienen que tener un peso limitado? ¿Cómo funciona eso? Pues esa sería la idea, colgarlo en una plataforma, generar un canal de YouTube, pero tampoco lo tengo muy claro porque esta mañana hemos tenido una reunión con el CEPRU y tampoco está muy claro, ¿no, Diego? Cómo se va al final a gestionar. Eso yo otra duda que tenía, porque desde luego el HD como calidad es estupenda, pero si luego pesa mucho y tenemos limitaciones donde vayamos a meterlo, porque el CEPRU esta mañana habló de que quería unir todos los vídeos de todas las universidades y subirlos a un sitio. Supongo que tendrá mucho espacio, pero no lo sé. Y si, por ejemplo, como decía José, lo subimos, creamos un canal YouTube, no sé si ese canal, yo nunca subí vídeos, pero no sé si ese canal te impone unos límites, porque a lo mejor con HD no hay límites, ¿no? No hay límites. Yo además, cuando veamos premios, os voy a explicar la forma de exportar los archivos para que sea un estándar para Internet y para difusión y tal. Lo que sí a la hora de exportar el IGE es, sacrificando calidad un poco, entre comillas, que el archivo pese más o menos. Por eso preguntaba si tenía alguna limitación en la plataforma donde se vaya a difundir a nivel de tamaño de archivo, porque, a ver, por ejemplo, un vídeo de 1 hora, es que no sé tampoco la fórmula que voy a utilizar, si vídeos cortos, vídeos más largos. Un vídeo de 1 hora puede pesar mucho, mucho. O sea, quiere decir que a lo mejor estamos hablando de un peso de archivo de... Lo voy a comentar, sí, a lo mejor 10 gigas o algo así. Entonces, claro... Yo creo que la idea era mucho menos, que fueran unos vídeos más bien de 20 minutos o algo así, ¿no? Claro, vale. Una hora parece un poco extenso. Excesivo, vale. Con YouTube no tenéis problema. Cualquier plataforma de vídeo, YouTube, Vimeo, cualquier canal de ese tipo no tiene limitaciones a nivel de peso de archivo. Tardará más o menos en subirlo, pero no tiene limitaciones. Pero sobre todo era si utilizáis una plataforma propia, sí estaría bien que supierais ya los estándares que os marcaran en cuanto a resolución, peso de archivo y demás, porque a la hora de exportar, sobre todo con Premiere, sí se puede configurar para que el archivo pese más o menos y tenga una resolución u otra. Vosotros no tenéis por qué grabar en HD, hemos comentado eso, pero se puede bajar la resolución. Hay una franja inferior que es 1080 x 720, que si los vídeos que voy a hacer van a verse en internet, no hace falta que grabemos a lo mejor en HD. O sea que sí hay varias opciones, vaya. Salva, perdona, pero ¿se podría grabar en HD y después un conversor? Es decir, para tenerlo nosotros en la mejor calidad y después ya tomando la decisión de que se va a llevar a tal sitio, se va a subir a los servidores de la universidad y está limitado a 6 gigas, pues entonces vamos bajando resolución. Pero guardarlo bien, guardarlo en plan... Sí, se puede. De hecho, en Premiere lo que hace es precisamente eso. Tú haces tu edición y eso no es nada, es una edición dentro del programa y tú luego exportas el vídeo al formato que tú quieras. Entonces, tú puedes hacer una exportación para guardarla, por ejemplo, para archivo a la máxima calidad, con la mínima compresión, porque lo quieres guardar eso para un archivo del departamento, y a los alumnos lo que les pasa a una exportación que hace, que incluso hay unas preparadas ya para ver en móviles, ¿no? Muy poco peso, menos resolución, hacer la exportación a ese formato para que ellos lo puedan ver de una manera fluida
O sea, se pueden guardar diferentes versiones de los vídeos. Eso no hay problema. Os explicaré cómo hacerlo. Yo quería hacerte una pregunta técnica. No se te oye, Antonio. Se oye muy bajo. ¿Ahora? Sí, mejor. ¿Mejor? Sí. Vale. Es que... Flojito, en general. Antonio, los 6 euros del micro ya te dije. No te van a sacar. ¿Ahora mejor? Mucho mejor. Ahora mucho mejor. Ahora mucho mejor. Pues que sepáis que mis estudiantes me han estado escuchando todo el cuatrimestre con los auriculares de 6 euros. ¿eh? Somos nosotros. Es que aquí es que tiráis todos con pólvora de rey, tío. Bueno, la pregunta es la siguiente. Mira, a mí he estado viendo en los módulos y realmente el que me interesaba mucho es el último módulo, porque yo no sé si voy a grabar algo o no voy a grabar algo, pero sí que me gustaría aprender a editar vídeos. Es decir, que yo pueda coger distintos vídeos de aquí y de allá y poder montar una clase o una charla de media hora o de 20 minutos cogiendo fotos, cogiendo vídeos y tal. La pregunta es, ¿sería conveniente que el próximo día tuviéramos nosotros ya instalado el Adobe Premiere para que así sea mucho más... Me parece que es mucho más ágil y tú vas diciendo pincha aquí o pincha allá, que si es compartiendo pantalla, ¿no? Claro, si lo vamos a hacer así. El lunes, la semana que viene va a ser edición de vídeo, las 2 sesiones que tenemos así un poco teóricas, lunes y miércoles. Sí, la semana que viene es lunes, miércoles y jueves, pero la del jueves ya es una tutoría. Lunes y miércoles vamos a hacer edición básicamente. Yo voy a estar con el programa abierto, compartiendo mi pantalla, os voy a ir explicando y vais viendo dónde están las cosas. Lo ideal es que vosotros lo tengáis, sí, lo comentamos ayer. La versión gratuita que deja Adobe es una semana. Entonces lo ideal es que el mismo lunes por la mañana lo descarguéis. Como todo lo vamos a explicar la semana que viene, la tenéis vigente esa semana y a partir de ahí, pues el departamento que tendrá su licencia la podréis utilizar, pero para la explicación, lunes por la mañana hacéis la descarga. Tú es que no estabas ayer, si quieres te dejo el link de Adobe. Sí, bueno, no sé si lo conoces. Sí, te lo agradezco. Si me dejas el link, te lo agradezco. Os lo vuelvo ahora mismo en el chat, el link de Adobe para descargar Premiere durante una semana y el lunes por la mañana lo descargáis, lo instaláis y eso, que el lunes y miércoles va a ser básicamente Premiere. A ver, voy a... Lunes y miércoles a las 5:30 también, ¿no? 5:30, 7:30. El mismo horario. A ver, lo meto aquí en el chat, esto. Si me deja... Es que eso es muy útil porque aprender a editar, que vas cogiendo trocitos de vídeo, de tal, y lo vas montando, ¿no? Pues claro. Puedes montar unas clases muy atractivas. Una pregunta al respecto, los derechos de propiedad de imagen, que es que nosotros somos lanzadillos en esto, pero si cogemos de un vídeo una imagen o tal, ¿podemos tener problemas? Lo metes en los créditos. Lo metes en los créditos, das las gracias, lo metes en los créditos y es para docencia, tío. Eso, mira que se lo tiene aprendido. Sí, sí. Ah. Si es para los alumnos no hay problema. El problema es que luego lo podéis colgar en YouTube, por ejemplo, que directamente tiene una serie de algoritmos que te bloquean cualquier contenido que tenga derechos de propiedad. Es decir, que si es para los alumnos directamente, sí, pero tú no puedes colgarlo en YouTube. Para un vídeo privado, si yo te hago un regalo de cumpleaños, te hago un vídeo, puedo coger lo que me dé la gana, porque es una exhibición no pública, por así decirlo. En Internet, cualquier contenido de Cueles que ya tiene una difusión pública en un canal como YouTube o Vimeo y tal, es que directamente ellos te cancelan el vídeo, no te dejan subirlo. Pero en la página web de la facultad, por ejemplo... Ahí os podéis pillar los dedos, porque es lo mismo, es una ventana pública, por así decirlo. Entonces, y Prado también sería una ventana pública. Lo que pasa es que Prado es nuestra plataforma de docencia. Ahí no, porque ahí solamente entran los estudiantes. Claro, ahí creo que no habría ningún problema, ¿eh? Aparte, bueno, ya sería muy remoto que alguien nos denunciara que llegara esa imagen o ese uso de esa imagen en algún sitio, algún autor, por así decirlo, pero aparte que como es una difusión privada entre vosotros y los alumnos, ahí creo que no habría ningún problema. Salva otra cuestión, que los Creative Commons, eso es para vídeo y todo eso, si nosotros hacemos nuestros vídeos propios sin utilizar recursos de otro y tal, ¿eso se podría aplicar a los vídeos? Para que vuestros vídeos tengan esa licencia, dices. Efectivamente. Eso, yo no soy un especialista en esto, pero eso lo eliges tú como creador. Si tú quieres aplicar a tu trabajo, a ese vídeo concreto, una licencia de Creative Commons, lo puedes aplicar. Lo que eso rige es que desde ese momento quien quiera utilizar ese vídeo tiene que citarte a ti. Por eso. Claro.
Sí, eso. Lo podéis hacer. No soy un especialista, pero sí hay páginas que directamente te dicen cómo hacerlo. Tú le incluyes la licencia Creative Commons y quien quiere utilizarlo tiene que cumplir una serie de requisitos para poder utilizar ese vídeo. Okay. Los propios vídeos de la universidad vienen con ese copyright, ¿no? Al final, casi todo. Con esa licencia, ¿no? De Creative Commons. Sí. Creo que sí, creo que sí. Porque eso es lo que, digamos, obliga es a que te citen. O sea, lo puede utilizar cualquiera. Tú puedes identificar, que puedes decir que te citen o directamente que sea libre. Claro, hay varias, y que no te citen. Tú eliges hasta dónde quieres llegar. Nosotros es que hemos hecho, pero no en vídeo, pero sí en papel, cosas. Hay una diputación y tú eliges hasta dónde quieres llegar y si quieres que puedes exigir que te citen, que no, puedes darle libertad de uso, lo que tú quieras hacer. Imagino que con vídeo será algo parecido. Sí, es prácticamente igual. Hay varias modalidades y tú eliges un poco cuál quieras cogerte.